Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Un día más por aquí por el canal de YouTube. En el día de hoy tengo el placer de volver a tener en el canal a José Pedro. Vamos a hablar un poquito sobre CRM y procesos y la idea es que podamos tener una conversación acerca de este sistema y que podáis conocerlo un poquito más en profundidad. Ujú. José Bueno, Pedro, para aquellos que aún no conocen Centro Innovación, preséntanos un poco cuál es la misión de tu empresa y cómo te surgió la idea de crearla. bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme de nuevo en este podcast. Bueno, pues el Centro de Innovación nace hace pues unos 7, 8 años aproximadamente, donde un grupo de asesores de despachos profesionales, principalmente asesorías contables, fiscales, laborales, pues teníamos como unas inquietudes igual y que tienen que ver mucho con el CRM en el fondo, ¿no? Porque era buscar una solución a principalmente nuestros problemas de gestión interna. Aquellas asesorías que nos dedicamos a la parte fiscal, laboral, más jurídica, pues al final hacemos cálculos de nómina, hacemos cálculos de impuestos. Bueno, esa es una parte, es en nuestro día a día, hacer cálculos para luego cumplir las obligaciones fiscales correspondientes o laborales, ¿no? Esas obligaciones jurídicas, pero veíamos que cuando alguien quiere ser empresario, ya no estás tú solo y hay más compañeros, pues ya quieres empezar a tener un control de si los compañeros han presentado ese presupuesto, si se ha firmado, si no se ha firmado, si han dado cumplimiento a las obligaciones correspondientes, si se ha facturado, si no se ha facturado, si se ha cobrado, ¿no? Entonces empezábamos a tener pues unos problemas de gestión interna y tuve la oportunidad de conocer a muchos despachos y ver que todos teníamos los mismos problemas, las mismas necesidades y dijimos, oye, pues ¿por qué no nos juntamos de vez en cuando, hablamos? Entonces, pues uno decía, pues yo tengo un Excel donde controlo esto, otro había hecho algún Excel más avanzado, otros ya habían hecho un software. Es verdad que estábamos en esos comienzos también de la informática, ¿no? Es decir, que ha evolucionado mucho en estos últimos años, pero en aquel tiempo todavía Internet no iba tan rápido como nos gustaría, ¿no? Entonces, bueno, pues vivimos un boom y ya pues somos muchos despachos, creamos a partir de ahí un club de innovación y bueno, puedo decir que en mi día a día es el mundo de la gestión interna, me apasiona. En este caso, pues, como tengo un despacho, pues lo he aplicado al mundo de la asesoría, ¿no? Pero lo que estamos haciendo en el mundo de la asesoría es lo que se está haciendo en cualquier empresa, ¿no? Que es al final pues tener un control. Aquí depende luego ya, pues si te dedicas al mundo del servicio, te dedicas mucho más a la parte de producto, ¿no? Pues si te dedicas a la parte de producto, pues ya vas a querer ver toda la trazabilidad, ¿no? Desde cuando compras el pedido, directamente luego, pues si fabricas, ¿no? Pues no es lo mismo simplemente ser un intermediario de producto que fabricar con todo el tema de los escandallos y ver realmente con detalle cuánto te ha costado la fabricación de la silla, ver márgenes y bueno, tener un control, ¿no? Al final eso es... Y aquí siempre, bueno, pues luego ya empezabas a ver que en el mercado nunca hay algo que te termine de gustar porque, bueno, siempre le sacamos peros, ¿no? Y esto también lo discutiremos, lo debatiremos a lo largo del podcast. Lo importante que es tener herramientas que te permitan personalizar, ¿no? Y adaptar, porque luego Total. cada empresa es un mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace 2 veranos, hablando con un amigo que se dedica a la fabricación de mermeladas, que me estaba enseñando una super máquina que había hecho de fabricación adaptada a él. Decía, joder, claro, es que en el mundo de la fabricación sucede lo mismo, ¿no? Porque tú a lo mejor quieres trabajar con un bote más pequeño, entonces ya te tienen que hacer pues ya un ingeniero industrial tiene que fabricar pues una máquina especial para ti, para ese tipo de bote, porque además tiene que tener unas pegatinas especiales. Y oye, pues que sí, que te gastas 300, 400 mil euros en una máquina, ¿no? Pero es que está Ujú. adaptada a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues qué te voy a contar, ¿no? Igual que las páginas web, igual que todo, ¿no? Entonces, bueno, pues así nació un poco el centro de innovación, esa inquietud, pero vamos, yo creo que en todos los sectores pasa lo mismo, ¿no? Y los empresarios tienen más necesidad de gestión interna de la que pensamos, ¿no? Y sobre todo necesitan Ujú. ideas. No, no que alguien se lo haga, que también, pero sobre todo ideas, ¿no? De cómo hacer. Entonces, hombre, si yo tengo un despacho, pues me gustaría saber también cómo otro despacho lo está haciendo. Ujú. Y bueno, entonces, pues eso es un poco nuestra principal labor, ¿no? Genial. A ver, yo creo que es súper interesante vuestra propuesta de valor al final.
yo que también trabajo asesorando a nivel de marketing a los despachos, ellos valoran mucho el tener un líder que les indique un poco cuáles son las cosas que mejor les están funcionando a nivel de CRM y todas las gestiones que hacéis a nivel interno. Así que la verdad que muy bien por ahí. La verdad, yo en el canal vamos tocando todos los pilares de lo que es una buena estrategia de marketing y cómo poder ir escalando el despacho sin perder el control del mismo. A la que se me ocurrió tocar el tema del CRM, no pude pensar en otra persona que contigo, porque vienes liderando todo esto desde hace muchos años, publicando mucha información en su canal de YouTube. No sé cuántos vídeos tendrás, pero más de 50 vídeos hablando de CRM, seguro. Así que si tenéis ganas de curiosear un poquito más allá de esta charla en su canal, vais a tener un montón de información y lo vamos a dejar por aquí en la descripción. Y en primer lugar, empecemos un poco por definir para aquella gente que todavía no lo conoce, ¿qué es un CRM? Bueno, CRM, digamos que es un sistema que te va a permitir tener un control de cosas tan sencillas como una ficha de cliente, una ficha de contactos. Es verdad que cuando uno se mete en el mundo del CRM, si nos remontamos al origen, se utilizó mucho en la parte comercial. Nacieron como un lugar donde tener un control de qué se estaba haciendo a nivel comercial, ¿no? De controlar incluso al comercial. Entonces, pues bueno, pues si imaginar que a mí me contrataba una empresa, pues para abrir, ¿no? Pues toda esa parte de venta, pues, que necesita un comercial. Pues un lugar donde tenga la empresa, donde tenga todos los contactos, es decir, pues si esta mañana tengo que llamar a esta empresa, pues voy a buscar a la persona con la que me estoy relacionando. Bueno, pues si le iba a vender un producto y parecía que había interés, pues habría lo que se denominaba una oportunidad, se denomina, ¿no? Una oportunidad comercial o una negociación. Y ahí es, en esa ficha es donde yo voy apuntando, ¿verdad? Pues todo lo que va pasando con esa empresa. Hoy le he llamado, me ha dicho que le llame dentro de una semana le vuelves a llamar, ves el último registro que has puesto. A partir de ahí, pues le enviabas un correo electrónico, el correo se dejaba guardado en esa ficha, ¿no? Entonces, te ponías otra tarea para llamarle dentro de 2 semanas. Ya te apuntabas que además ese día que habías estado hablando con él, decía que estaba preocupado por su hijo porque tenía un problema de enfermedad. Entonces, ya cuando le llamabas, empatizabas un poco con él, ¿no? Entonces, al final lo que dejabas es un poco toda la trazabilidad de todo eso, ¿no? Y realmente así empezaron los CRM, ¿no? Como un lugar donde tener esa información de la empresa, tener esos contactos, tener la oportunidad comercial. Esa oportunidad pues también te permitía crear un presupuesto, donde tenías toda la lista de productos o servicios para saber exactamente qué es lo que le habías enviado. Y luego, bueno, pues tener unos estados, ¿no? De esas oportunidades donde tú llevabas el control de si estaba ya ganada, si se había perdido. Luego ya alguno decía, ya, pero yo cuando se pierda, además quiero saber los motivos de pérdida. Entonces decía, "Ah, pues, venga, pues vamos a abrir un campo donde luego tengamos pues pérdida, vale, pero pérdida porque el cliente no me hace caso, pérdida porque me ha dicho rotundamente que no, pérdida porque me lo ha quitado la competencia". Entonces, bueno, pues empezaba ya a tener un histórico, tener unos KPIs, ¿no? Porque luego ya puedes sacar estadística. Entonces ya tu jefe ya podía ver que este mes habías abierto 10 oportunidades, que había cerrado dos, que realmente esas dos que había cerrado pues eran 500 euros. Entonces ya empezaba a montar gráficos. El origen del CRM fue así. O sea, Fíjate qué cosa más. básicamente conseguir tener un control de las operaciones comerciales de una empresa a nivel interno. Eso es. Por eso cuando todavía mucha gente habla de CRM piensa que es un tema comercial, porque el origen es verdad que fue comercial. Luego es verdad que llegó ya al mundo del marketing, porque empezaba ya Internet, las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, oye, si tú ya tenías una base de datos, porque el comercial estaba todos los días visitando tarjetas para acá, tarjetas para allá, oye, pues al final decías, oye, pues vamos a aprovechar a hacer un mailing. Entonces ya te metías en el mundo del marketing, ¿no? Entonces ya eso fue evolucionando. Decir, oye, si yo ya tengo todos los clientes, además los tengo segmentados, pues oye, vamos a intentar hacer una campaña de marketing a todos los clientes que estén en Madrid y que además, pues, no lo sé, pues además de estar en Madrid, que sean de este sector. Bueno, pues y ya empezabas a utilizar otras fichas, ¿no? Que se denomina campañas, y ya tenías a cuántas empresas tenías en esa campaña, y cuando abrías una oportunidad ya podías ver si realmente esa oportunidad que abres era de una campaña. Por ejemplo, una campaña de, pues vamos a una feria a IFEMA. Venga, pues de ahí salen 20 leads. Vale, pues ya sabes que
en esa campaña de esa feria, pues han salido 20 oportunidades y luego puedes saber exactamente de esas 20 oportunidades cuántas han ganado. Ujú, Pero bueno, ya vimos, ¿no? Que hubo un primer impacto en la parte comercial, luego eso fue evolucionando más a la parte de marketing, con herramientas ujú. cada vez más potentes. Claro, con el tema de la segmentación y poder filtrar mucho más a la base de datos, a intentar automatizar al máximo los contactos fue uno de los avances. Eso es. Ahí piensa que muchos CRMs que empezaron con esa parte comercial, Ujú, y esto también lo veremos luego a través de la conversación, que estas empresas que empezaron con los CRMs empezaron a ver que había empresas muy concretas, muy de foco, por ejemplo, en marketing. Entonces, ujú, ¿para qué vas a desarrollar tú cuando a lo mejor te sale más barato y más práctico comprar? claro. Y luego ya lo vas metiendo en tu sistema, ¿no? Entonces, es verdad que hay CRMs que lo que hicieron fue crear sus propios módulos, por así decir, de marketing, y otras empresas que lo que han hecho ha sido comprar y luego ya pues Claro. insertarlo, ¿no? Es verdad Ujú, que todo se tiende a que esté todo integrado, ¿no? 360, que no sean al final parches y claro. porque hay empresas que lo que han hecho es, vale, ¿tienes tal módulo? Te dicen sí, pero realmente no está dentro, está fuera, pero lo tienen conectado y termina siendo aquello un poco raro, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, digamos que la parte comercial luego fue evolucionando hacia la parte de marketing, digamos que son como los dos pilares más importantes, que además vienen de base, ¿eh? Si cogemos cualquier CRM, siempre te va a venir con una ficha de contacto, con una ficha de empresa, con una ficha de oportunidades, con una ficha de marketing en el sentido ya más de campaña, que se denominan ujú. así, con una ficha de lead. Entonces, digamos que es los que se denominan objetos o fichas estándar en cualquier CRM. Cualquier Claro. CRM van a tener esos 6 7 Ujú, objetos que son los básicos. Y a partir de ahí, pues los CRMs han ido evolucionando a decir, a ver, la casuística ya es muy grande. Entonces, ujú. oye, vamos a permitir que ya tú mismo te Claro. crees otros objetos u otras Ujú. fichas, ¿no? Y aquí Sí, donde cada ya vez entra el están más todo. abiertos a personalizar y editar tú los campos de forma manual, porque al final cuando abres un CRM de base sí que es verdad lo que tú comentas, que ya viene con estas casualísticas, siete que incluyen todos, pero hay muchos datos que como empresa no siempre vamos a rellenar y que hacen un poco molestar ahí en la ficha individual de cada uno de los aspectos y que conviene que podamos personalizarlos al máximo para que la experiencia para las personas que lo vayan a utilizar sea lo más precisa posible. Exacto. Y bueno, la verdad es que he conocido en todos estos años a muchas empresas pues, que se han subido al mundo CRM, Ujú, es verdad, con estos objetos estándar y a partir de ahí lo que han hecho ha sido empezar a personalizarlo ya de acuerdo a su casuística, ¿no? Y aquí ya empieza un poco, sobre todo para aquellos que no estén muy familiarizados con los CRMs, cuando hablamos de personalizar, podemos llegar a pensar de, joder, ahora necesito un informático, ujú, me lo cree todo. Y la verdad es que fui descubriendo en estos últimos años que estos CRMs están basados en lo que se denomina la cultura maker. ¿Qué claro. significa la cultura maker? La cultura de háztelo tú mismo. Ujú, Es decir, que no necesitas saber de código, solo necesitas tener sentido común. Ya claro. está. Sí, un poco lo que estamos viviendo quizás es que las grandes empresas desarrolladoras de software están buscando reducir la curva de aprendizaje de todas sus herramientas para que, digamos, las barreras de entrada a empezar a utilizar sus programas sean las mínimas y efectivamente hoy en día un CRM, digamos, lo más importante es saber qué información quiero visualizar dentro, cómo la quiero organizar, que más la dificultad que vaya yo a tener a la hora de implementarla. No sé si estamos de acuerdo. 100%. Es decir, permitir que tú puedas crear campos, que puedas diseñar pantallas, que puedas crear flujos. Es decir, te ponen a tu disposición una serie de herramientas que no necesitas saber nada de código. Ujú, Eh, la traducción del inglés sería de bajo código, ¿no? Por si, es verdad que tú incluso luego ya podrías tocar, ¿no? Pero que tú te puedas crear fichas, como tú te creas una ficha en un Excel, ¿no? Un Excel tal todo el cual. mundo sabe utilizarlo, dice, nuevo, te creas una fila, unas columnas, yo creo que todo el mundo ya sabe hacer una suma en una columna, ¿no? Y ya te haces una fórmula. Ujú, Bueno, pues se trata un poco de eso, ¿no? De que tú realmente
pues puedas tener una ficha muy, muy controlada y a partir de ahí puedas crear. Y como digo, y sobre todo para los que nos están escuchando, que realmente eh, puedas personalizarlo sin saber nada de código. Dice, pero ¿cómo lo hago? Hombre, primero hay una pequeña formación que es importante, ¿vale? Esto es Que como las cualquier suelen dar cosa. las mismas herramientas directamente, con el Exacto, objetivo que tú dentro de la plataforma ya ni te escapes a YouTube ni siquiera a buscar un tutorial. O sea, un poco, exacto. al final, las empresas líder en CRM están invirtiendo mucho en crear formaciones internamente dentro de las plataformas. Yo creo que de base realmente la parte, digamos, que más atención hay que prestar es realmente qué queremos hacer dentro de este CRM y preocuparnos más por entender esta parte que cómo realmente llevarlo a cabo. 100%, tú lo has dicho. Mira, yo, por contar mi experiencia, hace Por favor. aproximadamente unos 7 años, eh, gracias a Internet, empiezas hoy a ser muy autodidacta. Ujú. Y es lo que me gusta, ¿no? Es decir, que ya hoy te puedes volver un experto simplemente si le pones actitud, si le pones de tu parte y tienes miles de acceso a formarte lo que te dé la gana y llegar a ser un experto, ¿no? Y contactos y compartir y foros. Entonces, ¿qué fui descubriendo ya hace muchos años? Que realmente estas herramientas no son caras, todo lo contrario, yo digo que son muy baratas. Sobre todo para el valor Empezabas que a ver, aportan. empezabas a ver que hay ya mucha gente en Internet que de una forma totalmente generosa comparten sus experiencias, tienes Ujú. webinars. Una de las cosas que me ha permitido es también entrar en un montón de foros y darme cuenta que la gente tenía los mismos problemas y le surgen las mismas dudas que tengo yo, y de pronto te empiezas a encontrar un montón de soluciones al respecto. Ujú. Es decir, que no estás solo. Entonces, Totalmente. porque hace unos años esto solo se lo podían permitir las grandes, las multinacionales, y con un equipo de consultores detrás muy grande. Claro. Pero hoy en día, de verdad, cualquiera y con un precio muy económico tienes acceso. ¿Que hay que dedicarle un poquito de tiempo? Claro, normal. Es que esa Sí, es la gran cualquier ventaja. cosa Sí, buena lleva esa es la gran trabajo. ventaja competitiva. Y todo va a atender, luego si quieres lo podemos hablar de inteligencia artificial, etcétera, que te va a Ujú. permitir también que los CRM, pues tú le pidas que te yate del código, cómo se puede hacer. Claro. Incluso vas a ChatGPT y le preguntas, imagínate que alguien trabaja con un CRM como Zoho. De verdad, te vas a Ujú. ChatGPT y dices, ¿cómo puedo crear una ficha nueva? Y es que el ChatGPT te dice Sí. exactamente cómo lo tienes que ir Totalmente. haciendo, ¿no? Que eso Totalmente. incluso se lo podrás decir al propio CRM. Entonces, bueno, digamos que la gran ventaja que hoy tenemos es el tema de la cultura maker y de tú poder personalizarlo, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena, incluso de verdad, me crea impotencia ver a muchos empresarios que están pasando calamidades, pero a unos Y niveles en muy el grandes, sector del despacho todavía más. y en el sector de despacho mucho más, cuando tienen a su disposición Total. herramientas muy potentes, muy económicas, muy sencillas, pero que hay que dedicarles un poquito de tiempo. Pero de verdad que tenemos, yo creo que hemos pasado de no poder o no tener, fíjate lo Ujú. que te digo, no poder o no tener, a hoy en día tienes de todo. Es como si Total. hoy alguien no viaja, no será porque no tiene dinero. Exacto. ¿Vale? Porque tienes vuelos por 30 euros, macho. Tal Que sí, que a cual. lo mejor te tienes que ir cuando nadie se va, o que a lo mejor tienes que hacerlo con escala, Pero ¿vale? soluciones encuentras. Pero eso es, soluciones hay. Hoy, si te buscas un poco la vida, tienes miles de soluciones. Bueno, pues lo que estamos viendo es que el mundo del CRM te va a dar posibilidades justamente de dedicarle un poquito de tiempo, aprender un poco los entresijos, aprender un poco el funcionamiento y a partir de ahí empezar a despegar. Sí, sí. Cuéntame un poquito acerca de cómo a ti te cambió la vida el tema del CRM, porque se nota totalmente que hablas con pasión de ello y esto es Sí. porque a nivel de experiencia personal seguro notaste un cambio muy positivo. Cuéntame un poquito qué viviste al implementarlo y qué beneficios has notado a partir de ello. Mira, yo siempre, y seguro que muchos van a pensar igual, yo siempre, yo entiendo el negocio y entiendo el ámbito empresarial, eso te lo da la experiencia, ¿eh? Porque es Ujú. verdad que cuando uno empieza con empresarios, como empresarios, uno se ve con ganas, empiezas a diversificar mucho y la edad te va dando ese puntito de Poco. que tienes que poner mucho, mucho foco y tener Ujú. la tranquilidad.
Pero aparte de tener foco, te das cuenta también lo importante que es dormir tranquilo. Y de que no tiene sentido de que por aquí entren 5, pero te estés saliendo por otro lado porque estés perdiendo, ¿no? Es decir, si tú tienes una bolsa y vas echando agua, pero resulta que tienes 4 agujeros y luego 5, pues lo que entra va saliendo y al final no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado el mundo empresarial como ganar dinero. Ujú, No me vuelve loco tener 100 trabajadores o 200 o 300. Me vuelve loco ganar dinero. ujú. Y ganar dinero no es igual a tener 200 empleados. Claro. Para mí, el primer punto es tener un control de rentabilidad. Un Ujú. control. La palabra es control. Y si tienes controlado el negocio, hombre, es mejor 100 que es mejor 200 que 100. Claro, Porque pero no es lo siempre mismo. partiendo de una estructura sólida y ir creciendo de forma Claro, sostenida. si yo tengo el control donde yo, no, donde yo sé que no hay ninguna fuga, Ujú. ninguna, o mejor dicho, muy controlada, Claro, porque esto puede siempre decir, alguna puede haber, hombre, pero en forma parte. Carrefour todos los años van a tener pérdida de robos. Claro. Claro que sí, cuentan con que alguien siempre se va a coger un cartón de leches y se lo va Ujú, a llevar porque va a engañar. Pero el objetivo es minimizar esas pérdidas, ¿vale? Siempre va a haber un ujú. pequeño Sí, descontrol, y ¿vale? tiene que formar parte del presupuesto anual. Exacto. Entonces, vale, ¿tenemos controlado eso? Sí. Y cuando digo control es un control exhaustivo. ¿Vale? Pues a partir de ahí, si somos capaces, cada uno en su sector, en mi sector, imagínate, pues oye, pues soy capaz de ganarle un 20% limpio después de personal, bla, 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 Ujú. bla, o un 30%, lo que sea. ¿Vale? Pues a partir de ahí, si tienes ese control, pues no es lo mismo el 20 o el 30% de 100 que el 20 o el 30% de 300 que el 20 o Total. el 30% de 1000. Pero partiendo de unos cimientos sólidos. Exacto, porque lo que sí que nos estamos dando cuenta es, y esto pasa en todos los sectores, que dices, coño, si es que yo podría facturar la mitad y ganar lo mismo. Es cierto. Y esto nos ha pasado a todos los empresarios. Ujú. Esa sensación que dices, coño, si es que yo creo que con la mitad del personal, si hago las cosas un poco mejor, organizo un poquito mejor la casa, gano lo mismo, digo, en rentabilidad. Ujú. Yo siempre he pensado en eso, ¿no? Y luego no solo por eso, no solo tampoco por la parte de rentabilidad, también por Sí, no. asegurar la calidad al cliente. Que es Porque al una final cosa es la lo que te rentabilidad. acaba generando rentabilidad es también tener a toda la gente que te contrata contento. Es parte Exacto, de ello. exacto. Y no solo que estén contentos, porque a un cliente le puedes estar haciendo las cosas mal y estar contento, esto Sí. daría para otro debate, sino, oye, que el cliente perciba que está bien y que además le des la calidad y le estés Ujú. dando un buen servicio, ¿no? Y luego hay profesiones y profesiones. Yo creo que nuestra profesión, la de asesores fiscales, contables fiscales, no te voy a decir que somos como médicos, Pero diría un sí, poco que somos tenéis un los impacto médicos muy grande. financieros o médicos Sí, laboralistas, sí, sí, etcétera, decir, totalmente. pero tenemos en nuestras manos cosas muy importantes, ¿no? Que es su economía. Totalmente de Entonces, bueno, acuerdo. pues se juntaron varias cosas, ¿no? En mis orígenes. La parte de tener un control para que no Ujú. haya fuga, pero no quiero mover mucho personal, muchas cosas, si al final están moviendo el dinero. Hay una responsabilidad encima de la mesa que no puedes fallar a los clientes, Ujú. ¿vale? Es decir, hay que darles un buen servicio. Y luego, bueno, pues también el personal, ¿no? Que la gente que esté dentro tenga la sensación también de que su esfuerzo merece la pena, ¿no? Y esto sí que lo Claro. noto. Yo sí noto cuando la gente ve que trabaja en una empresa y que todo el esfuerzo extra que haga va a ser para algo, ¿no? Porque Ujú. si al final lo mismo, ¿no? Estás haciendo un esfuerzo, pero al final lo único que eso no va a llevar a ningún sitio y dices, joder, Claro. no sé ¿Para para qué qué? estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto digamos que fue la base de por qué Ujú. me metí en un CRM, ¿no? Es decir, tengo ese control, a partir de ahí, ¿qué empezamos a hacer todos los empresarios? Empezar a llenarnos de hoja de Excel, lo Ujú. cual está bien porque quieres tener un control de todo, te das cuenta que las hojas de Excel no van a ningún sitio porque no tienes una visión 360, Claro. empiezas a buscar en el sector programas verticales, Ujú. son programas que están cerrados, es decir, o no se pueden personalizar o necesitas que alguien tire y lo personalice a nivel de código. Yo Porque empecé tú así. arrancaste con CRM hace aproximadamente unos 7 años. Sí, pero claro, yo Ujú. abrí en el despacho en el 2004. Estamos Ujú. hablando ya camino de 18 años. Y al Claro. principio, pues eso, pues con las hojas Excel
y empecé un poco a tunear los programas. Ujú, Cuando hago tunear, pues tirando al SQL, haciendo pantallas, gastándome dinero. Y ujú. bueno, me sirvió porque empezamos a tunear. Eh, no caí, gracias a Dios, en el error que caen muchas empresas, y digo que creo que es un error, salvo algunas excepciones, que es terminando haciendo sus propios programas de gestión, El ¿vale? dinero que inviertes en ello es demasiado grande y luego al final no puedes, o sea, no puedes mantenerte al ritmo de la evolución de las grandes empresas, que al final quizás tú cuando has desarrollado el programa tienes un programa similar a las funcionalidades que existen en el mercado, pero pasa un año, las grandes empresas siguen desarrollando y tú ya te has vuelto a quedar atrás. Eso Exige es. mucho, ¿no? A nivel de capital, el crear una aplicación exige Mm. mucho. Pero entiendo que también cuando se crean era la única solución, Claro. sobre todo antes, ¿no? En los últimos 20 años, el construir tu propia aplicación, por ejemplo, yo el otro día estaba hablando con un compañero que me contaba cómo habían creado su propio modelo de gestión, Ujú, claro, a pulmón, con un equipo de informáticos, que hace unos años hubiese sido la envidia de todo el sector y le hubiese dado una ventaja competitiva de control. Hoy no lo veo. Hoy no claro, tiene ningún sentido ponerte a desarrollar. total. Sí, es Y bueno, apalancarte pues, en el desarrollo de las grandes empresas, ¿no? Al final, y aprovechar todas las funcionalidades y la inversión que ellos realizan para tú mantenerte a la vanguardia siempre. pero es que incluso las grandes empresas están abandonando ese modelo y lo estamos viendo, ¿no? Como grandes Ujú, empresas como la Caixa o como similares, ¿no? Se ujú, están yendo a CRMs como tipo Salesforce claro, y tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Que un BBVA o una Caixa no puede desarrollar su propio CRM? Sí, pero ¿para qué van a desarrollar un claro, CRM cuando pueden coger uno y lo pueden adaptar, lo pueden total. personalizar, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. pues en ese origen de querer tener las cosas controladas, etcétera, miras Excel, miras programas. No caí nunca en el error de haber construido el mío. Esto fue una Ujú, ventaja muy importante. Yo creo que fue una suerte. Y bueno, en ese transcurso, después de pasando unos 8 o 9 años, muchas penas, esto fue muy lento el crecimiento, porque si tú quieres crecer fuerte, necesitas lo que hablamos, ¿no? Una parte muy sólida. Y claro. entonces, bueno, pues ahí buscando, buscando, y ya pues aproximadamente ahora como unos 8 o 9 años, pues ya descubrí el mundo del CRM y dije, coño, esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? Es verdad que también hubo una expansión, era el momento de la expansión del CRM, Ujú, empezaron a evolucionar muchísimo, empezó la cultura maker, no necesitas código, etcétera, etcétera. Entonces cogí la ola en el momento que lo tenía que coger, además aposté, eh, creo que acertadamente también por CRMs que estaban en ese momento a la vanguardia y que hoy, ujú. gracias a Dios, siguen estando arriba. Y bueno, aproveché la hora desde el principio y eso ya pues me está dando una ventaja competitiva importante y es un poco lo que yo estoy intentando transmitir a los compañeros en el sector, Claro. ¿no? Que hay Pero cuando herramientas. tú empezaste, el concepto en España seguía bastante virgen, ¿cierto? O sea, hace 8 años a nivel Estaba de muy enfocada a pymes. la parte, estaba muy enfocada a la parte comercial todavía Ujú, ujú. y a la parte de marketing, incluso al día de hoy, ¿eh? ¿Y Todavía más o menos qué porcentaje crees que lo venía utilizando? Más o menos cuando tú empezaste a nivel de pymes. muy poco. Si es que el CRM, yo creo que sí se ha utilizado, pero siempre desde un punto de vista solamente comercial. Claro, Lo que utilizaban los también tiene muchas comerciales. funcionalidades interesantes en esa parte, pero que cada vez tenemos que ir aprovechando todas las otras ramas que se pueden aprovechar del mismo. Eso es. ¿Qué pasa? Que casi todas las empresas en España lo que suelen tener siempre es los comerciales, la parte del CRM, con la parte Ujú, de marketing, y las empresas normalmente que fabrican o venden productos terminan cogiendo lo que se denomina un RP, que está más ujú, hecho más para el control de claro. facturación, compras y ventas, Ujú, ¿no? Y stock, vamos a decir sí, stock, compras y ventas. Pero eso es algo financiero. Y eso, efectivamente, necesitas un RP donde vas a tener todo el control de claro. compra, ventas, etcétera. Pero claro, esas empresas tienen que dar cuenta también que luego llegó el mundo del e-commerce, se Ujú, vende por internet, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que hay algunos RPs muy potentes en el mercado que te dan toda esa parte de compras, ventas, stock, ya te dan la parte online para tú ujú, poder
que el cliente te compre directamente, ya se conecte con la parte de contabilidad, con toda la parte de facturación. Y es verdad que el RP, como lo entendemos así, está teniendo un desarrollo y todas las empresas necesitan un RP. Claro. Pasa que es verdad que quien más está notando el potencial del CRM Ujú. no son tanto las empresas de productos, Son las de fabricación, servicios, que ¿cierto? son, claro, que son las que van a encontrar más la solución en un RP, Claro. salvo excepciones, porque ya estamos viendo empresas como Nike, como similar, ¿no? Adidas, etcétera, pues están yendo al mundo del CRM, porque el CRM Ujú. también te da esa parte de producto, te da la parte más de e-commerce, te da la parte más de marketing y Ujú. digamos que lo tienen conectado al RP. Es decir, que el hecho de que te dediques solo al RP, el RP solo te va a proporcionar compras, ventas, stock, pero los CRMs te van a dar un potencial mayor, ¿no? Entonces, es Claro. verdad que si eres una empresa, si nos estás escuchando, eres una empresa de producto, busca una herramienta que te dé compras, ventas, stock, eso es un RP, y Ujú. además hoy ya empiezan a haber herramientas muy interesantes. Incluso algunos empiezan a ver cosas como, bueno, pues tengo uno para compras, para facturar, para compras, ventas, contabilidad. Ujú. Y dice, no, pero el e-commerce no me gusta y lo tienen conectado con un Shopify o similar, ¿no? Ya Claro. con una API. Sí, Pues sobre todo que entonces, sean integrables, ¿no? Todas estas plataformas que luego las podamos ir conectando entre sí. No vaya a ser que la plataforma no nos dé para más y nos quedemos cortos. Intentemos siempre escoger plataformas que permitan conectar APIs y utilizar conexiones de forma sencilla. eso es RP. Ujú. Pero el CRM te va a dar ese añadido al RP. Y luego están las empresas de servicio donde dicen, yo no tengo compras, Claro. no tengo productos. Ujú. Mi producto es el personal, Ujú. es talento, Claro. es otra cosa. Sí, los dos estamos en esta rama en la actualidad. Exacto. Y ahí es donde entra todo el potencial del CRM. Ujú. Y luego es verdad que en los RPs luego hay casuísticas, porque hay contratos de cuota mensual, hay mantenimientos. Imagínate una Ujú. empresa de ascensores. Dice, Claro. ostras, ya no simplemente es de compro material porque vendo ascensores y tal, no. Luego hay un service. Ujú. Hay una serie de clientes que llaman por dudas, por preguntas, más mantenimientos Ujú. de esos ascensores. Entonces ya no solo es el RP desde un punto de vista de fabricación o venta del producto, sino que hay una parte mucho de servicio. Imagínate, por ejemplo, Vodafone. Dice, Ujú. hombre, Vodafone te vende el teléfono. Vale, sí, te vende el teléfono. Pero el problema de Vodafone no es venderte, no es el aparato, es el seguimiento comercial, el mantenimiento, tienen que tener un teléfono a disposición. Entonces, tú cuando llamas, abre un ticket, abre un caso, hay que hacer, es otro objeto que normalmente viene estándar en los CRMs y que también evolucionó mucho, que no lo hemos contado al principio, hacia el mundo del service, del servicio, ¿no? Del mantenimiento. Ujú. ¿Qué pasa si de pronto el teléfono ahora no me funciona? Bueno, pues llamará a Vodafone o a Telefónica, abrirán un ticket, habrá un seguimiento, me Exacto. darán un artículo, lo que se llama la zona knowledge, allí me explicarán qué los pasos que tengo que seguir, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues Ujú. sí, todo eso pues ya lo tienen también muy automatizado. Entonces, bueno, pues esta evolución de decir, ostras, yo me dedico al mundo del servicio, yo también necesito contabilidad, por supuesto, también tengo mi Claro. RP, pero solamente a contabilidad, Ujú. pero me di cuenta de que yo tengo no solo tengo clientes, también tengo que vender, también necesito marketing y luego a partir de ahí empezaba toda la casuística. Claro, Ujú. mi sector tiene particularidades. Tenemos expedientes jurídicos, tenemos que llevar control de documentación, tengo que presentar impuestos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí es lo que denominamos las personalizaciones, ¿no? A través Ujú. de fichas, etcétera. Y bueno, pues estamos viendo cómo en el mundo del servicio yo lo veo un potencial increíble porque te va a permitir tener el 100% de Ujú. la gestión interna, 100% de la gestión interna, y en el mundo de la gente que nos escuche, que se dedique al tema de productos, lo que te va a dar es todos los complementos que no va a darte tu RP, porque tu Claro. RP te va a dar, vale, el escandallo, te va a dar la compra, te va a dar la venta, pero nunca, un RP nunca se va a meter a hacer un CRM. Y el CRM te va a permitir hacer 10.000 cosas. Luego, si quieres, podemos
concretar más, ¿no? Perfecto, sí, un poco era el siguiente tema a tocar. Quería que comenzáramos un poquito sobre funcionalidades esenciales de un CRM y cuáles son ejemplos prácticos que las empresas pueden aprovechar en estas funcionalidades en su día a día. Mira, yo creo que como funcionalidades básicas, aparte de tener los objetos, ¿no?, que necesitamos, como hemos visto, Ujú, ¿no? La ficha de empresa, contactos, oportunidades comerciales, campañas de marketing, casos para el service, un objeto de lead, ¿no? Digamos que son como las cosas que tenemos estándar. ujú, A partir de ahí empiezas a tener fichas, empiezas a tener objetos que tú vas personalizando. No sé, ujú, imagínate en mi sector, donde necesitamos tener escrituras guardadas. Pues, oye, ujú. pues, en vez de tener una escritura guardada, imagínate, en una carpeta de Windows, con una carpeta de la carpeta de la carpeta, oye, ¿por qué no creo una Que la ficha que lo mayoría de tengo? despachos todavía están en esa fase. Oye, ¿por qué no puedo crear, para que la gente un poco lo represente? Imaginaos que yo crease un Excel y entonces voy abriendo columnas. Y Ujú, entonces digo, venga, pues cada vez que llega una escritura al despacho, abro un Excel. Abro el Excel que ya tengo, que lo he llamado Excel escritura, lo abro y entonces tengo unas filas y unas columnas, ¿no? Entonces imagínate que yo voy poniendo en la primera fila, primera columna. Entonces la primera columna voy a poner la fecha de escritura. En la siguiente columna voy a poner el notario. En la tercera voy a poner la empresa de la que es esa escritura. En la cuarta voy a poner el título de la escritura. En la quinta voy a poner el número de protocolo de la escritura. Y digo, joder, entonces entro al Excel y tengo todas las escrituras de todos los clientes y además con su fecha de escritura, con su número de protocolo, etcétera, etcétera. Bueno, y ujú, si en vez de tenerlo en un Excel, oye, ¿por qué no lo tengo dentro del CRM, donde tengo una ficha que se llama escritura, ujú, de tal forma que yo me vea la ficha de empresa y allí veo una ficha que está relacionada que se llama escrituras, donde un cliente puede tener 10 escrituras y cuando entro en una ficha veo todos los campos que yo considero que hay que rellenar. Además, cada vez que se abra la ficha de escritura, voy a obligar a todos los compañeros que se tienen que rellenar todas. No vale abrir la ficha y olvidarte de 5, ¿no? Es decir, ujú, puedo crear campo obligatorio y además que allí se guarde eh, la escritura. ujú, Ostras, pues hemos pasado de que tenía una documentación que guardaba en una carpeta de Windows, que eso era un desastre, a tenerlo dentro del CRM, relacionado con una ficha de empresa, con unos campos obligatorios, guardo el documento y además puedo dar seguimiento, porque digo, y además cada claro. vez que subo una escritura, quiero que cada año se revise el no sé Ujú, qué. ¿Vale? Pues además, aquí entran las funcionalidades básicas. Además de estos objetos que tú puedes crear, hay algo que fui descubriendo en el mundo del CRM y es que hay como cuatro cosas que son comunes a todos los objetos, ¿no? Es decir, si entras en ujú. una ficha de empresa, en una oportunidad, en un caso, da igual en la ficha en la que yo entre, es decir, da igual el objeto, Sí. que en todos puedo crear una tarea. Ujú, Por tanto, me puedo crear una tarea dentro de una empresa, me puedo crear una tarea dentro de un caso, me puedo crear una tarea dentro de una oportunidad comercial. ujú, Vemos que hay un concepto que es el concepto de tarea que es común a todas las fichas. Puedo tener una tarea en todos los lugares. En segundo lugar, puedo enviar un correo electrónico también desde cada lugar. y ir Puedo... revisando los históricos, porque al final el CRM también coge mucho sentido a lo largo del tiempo. Pasa un año, entras a la ficha del cliente y ves que efectivamente hace 6 meses le enviaste un correo, cómo fue su respuesta, por dónde le puedes ir tirando del hilo y coge mucho sentido a lo largo del tiempo. Exacto. Luego, otra cosa más que puedes hacer, registrar llamadas. Ujú, Oye, cada vez que yo estoy atendiendo un caso o una oportunidad comercial, voy a registrar la llamada. ujú, Por tanto, estamos viendo que hay cosas que son comunes, que es lo que podemos denominar actividades o algo ujú, similar. Estaríamos hablando de registrar llamadas, crear tareas, correos electrónicos, podría poner también notas, ujú, también algo común. Es decir, que en todo momento no solo tengo una ficha de escritura,
sino que además desde allí puedo ver los correos electrónicos que he enviado relacionados con esa escritura, puedo ver tareas, llamadas, es decir, tengo todo el histórico. Y esto es lo bonito, ¿no? Que cualquier persona en la empresa que entre puede verlo. Es decir, imagínate que se va el comercial de la empresa y de pronto yo llego de comercial a esa empresa. Pues yo lo primero que preguntaría es, oye, ¿en qué estado están las Claro, oportunidades comerciales abiertas? como no Entonces, en vez tengas un de, CRM, el traspaso se te dificulta bastante. claro, entonces imaginamos que yo ahora entro y digo, oye, no, es que tienes que ponerte en contacto con la empresa Pepe. Vale, venga, a ver, pues yo estoy viendo ya que hay una oportunidad desde el año 2022, que se le hizo una llamada, que se habló en esa llamada, luego veo que se le envió un correo electrónico, luego veo que que contestó el cliente. Joder, voy viendo toda la trazabilidad que voy teniendo. Por tanto, el hecho del cambio de personal hace que todo lo que está pasando en la empresa se está dejando guardado, ¿no? Yo me Claro, acuerdo, construyes más en base a sistemas que en base a personas, que por supuesto todas las personas en una organización son fundamentales, pero sabemos que en el mundo que vivimos la rotación existe y como exacto, empresarios tenemos que tener nuestra estructura asegurada, pase lo que pase y caiga lo que caiga, así que claro. totalmente de acuerdo. Imaginemos un Amazon, es decir, si esta mañana se pone enfermo un repartidor, bueno, pues no pasa nada, porque Claro. cualquiera que coge ese paquete, otro repartidor, vas a ver en todo momento, va a entrar en un sistema, que al Ujú. final es como su CRM interno, Claro. donde sabe dónde está el paquete, dónde tiene que ir, por qué ruta tiene que ir. Existe un sistema, existen unos Ujú. procesos, ¿no? Claro. Y bueno, pues estas son un poco como las funcionalidades básicas que hemos ido descubriendo, que ese es, cuando, es el que empiezas a descubrir cuando te metes en el mundo del CRM y bueno, y a partir de aquí pues ya surgiría un debate muy interesante, es cómo quieres tú circular en tu empresa, qué Ujú. es lo que tú necesitas. Claro. Entonces, esto es lo jodido, ¿no? Porque piensa que a pesar de que todos nos dediquemos a lo mismo, luego cada uno tenemos nuestra propia filosofía, nuestra Ujú. propia forma de trabajar. Y aquí es donde yo veo lo complejo, ¿no? Porque siempre estamos haciendo prueba-error. Esto es como la decoración en tu casa. Yo tengo hoy una. ¿Es la mejor? No lo sé. Claro. Yo me conozco y sé que si vienes a mi casa hoy y vienes después de 6 meses, es posible que haya cambiado muchas cosas. ¿Por qué? Porque digo, joder, es que la tele la tenía allí, pero me he dado cuenta que si la pongo aquí, la doy un poquito la vuelta y aquí pongo un florero y aquí pongo un cuadro y luego lo pongo y luego no me gusta, lo vuelvo a quitar y al final vuelvo al principio. Coño, esa es la vida, tío. Es Claro. decir, es que Evolucionar. Sí, sí, sí. es prueba, error, Claro. cambio. Entonces, muchos que se lanzan al mundo del CRM, digo CRM como esa cultura Sí, maker, sí, como sí. tal, pasas por muchas fases. Pasas de Totalmente. volverte loco, control tal, luego quieres volver a la sencillez. Entonces, bueno, pues en nuestro sector llevo muchos años haciendo mucha prueba-error y Ujú. yo creo ya que si fuese haciendo el símil del decorador, ya te diría, mira, no pongas, pon la tela aquí porque vas a Claro. hacer 15 cambios y al final este es Sí. el lugar. ¿Por qué? No porque sea más listo, tío, es que ya No, pasa porque por has ahí. abierto camino. Al final, cuando tú has dedicado muchos años a ver qué es lo que realmente se adapta mejor al mundo de la asesoría y el despacho en la casualística de CRM, hombre, si yo estoy implementando un sistema, lo primero que voy a hacer es hablar con gente que ya lo tiene montado. Aunque luego Claro. quizás difiera un poco o mi empresa se adapte al 60% de lo que tú me estás diciendo y ya habré avanzado en ese 60%. No me voy a poner yo a descubrir solo cuando hay mucha gente que ya ha hecho el camino por mí. Exacto. En este sentido estamos totalmente de acuerdo. No, no estoy diciendo que la gente no haga prueba-error y que tengan Claro, que seguir haciendo pero lo que otros escuchemos hacen y antes a los tal, expertos en el área. pero hay cosas que no van a cambiar. Es decir, hay cosas Exacto. que cuando alguien las ha descubierto, si tú lees Aristóteles, macho, y han pasado ya muchos años, ¿verdad? Totalmente. Y hay cosas que son así, seguirán siendo, ¿no? Entonces es verdad que dentro de cada sector, por eso hay empresas multinacionales, ¿no? Por ejemplo, CRMs como Salesforce o similares, que ya están empezando a no solo a entregarte el CRM con la estructura Ujú. básica para que tú la personalices, sino que se han dado cuenta que, que muchos clientes que pertenecían a un sector tenían unas características Claro. y que todos terminaban haciendo lo mismo. Entonces, si cada vez que tú vendías un CRM a una clínica, todos terminaban abriendo una ficha de paciente y necesitaban estas características,
oye, ¿por qué no damos ya un preintegrable, ¿no? ¿Por qué no Claro, damos ya un estándar o lo que se ujú, denomina un vertical o un sectorial? claro, Esto es lo que están haciendo ya muchos CRMs. ¿Qué significa? Te van a dar lo que ellos saben que es lo básico. No te ujú, van a decir cómo tú tienes que funcionar en tu clínica. claro. Pero hombre, ya te van a dar un poco diciendo, si es que todos me estáis pidiendo lo mismo, si es Sí, que sí, llegáis todos al mismo lado. claro. Entonces ya pues te lo van a dar predefinido, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una tendencia muy importante hacia la sectorización de los CRMs. Ujú, Empezaron como algo abierto, siguen estando abiertos, pero se han dado cuenta de que hay ciertos sectores que tienen una casuística claro. particular. ¿Vale? Y entonces, bueno, creo que en mi sector tenemos una casuística, no somos un sector, pero a su vez somos muchos subsectores, aunque parezca que Ujú, no. No creo que el día de mañana un grande termine teniendo un sectorial, no lo veo. Sí que hay terceros que hacen sectoriales sobre esas ujú, bases, ¿no? Y que te claro. las O venden. sea, empresas desarrolladoras que te implementan dentro de los TRMs más comunes las plantillas, Exacto. digamos. Eso es, Claro, plantillas. Eso sucede en el mundo del marketing con las claro, páginas web, que correcto. ya, si te metes en Shopify, ya puedes comprar plantillas específicas Ujú, que ya te vienen para cierto sector. claro. Y claro, Sí, sí, una esa, vez más volviendo a la base que todas las empresas, como compiten por meter al máximo de usuarios dentro de su plataforma, necesitan que las curvas de aprendizaje se reduzcan. Entonces, una plantilla te va a animar muchas veces a empezar directamente con ellos en vez de ponerte a tú construirlo desde cero. eso es, eso es. Ahí Genial. lo que fuimos descubriendo, Tomás, que fue muy curioso, es que existían y existen muchas, no personalizaciones, existe mucha casuística Ujú, y existe mucha letra pequeña. A ver si soy capaz de explicarme. Y claro, cuando empiezas a profundizar, dices, pues es que me gustaría tener una ficha para guardar las escrituras. Ostras, pero a ujú, mí es que me gustaría también tener otra ficha para guardar los DNIs. Ostras, y si tuviésemos uno para llevar el control de la contabilidad y otro para llevar el control de la nómina, y te das cuenta de que todas esas cosas que se te van ocurriendo ya las tenías, pero las tenías en un Excel. Entonces, si alguien nos está escuchando ahora, yo le diría, levanta todos los Excel que tienes en tu empresa. Ese Excel que tienes para llevar controles, ¿no? En mi sector, muchísimo, ¿no? Para claro. libros contables, cuentas anuales, rentas, Ujú, DNIs, escrituras, control de los órganos de gobierno, socios, muchísimos. ujú. La primera forma de saber si necesitas un CRM es si tienes muchos Excel. Es un buen punto de partida. De verdad, ¿eh? Si tienes un Excel y dices, no, es que yo desde un Excel controlo mi empresa. Ya está, tío, ya tienes ahí el Claro. CRM, no pasa nada. Sí, que además Pero muchas si... veces volcar esa información de Excel a CRM es bastante efectivo si asignas bien. O sea que Exacto, totalmente, exacto. Entonces, totalmente. bueno, yo me di cuenta de que nosotros no solo teníamos muchos Excel, Ujú. sino que luego, Me ha gustado cómo lo has orientado. Se entiende muy bien según así. vas descubriendo el mundo CRM, te vas dando cuenta que podrías abrir más Excel. Pero lo bueno ya no es tener muchos Excel, es que tienes todos esos Excel integrados y en un modelo 360. Claro. ¿Mm? Por ejemplo, voy a ser un poco friki en lo que voy a decir, Ujú, pero lo estoy utilizando para mi vida personal. Yo me ujú. acuerdo este verano eh, que mm, se me pasó la ITV. De estas cosas que no sé por qué, que me estaba duchando y digo, la ITV, digo, ¿por qué ahora duchándome me viene a la Te cabeza que viene. tengo que pasar Total. la ITV, tío? De un martes a las 5 de la tarde me viene a la mente que tengo que pasar la ITV. ¿En qué está pensando mi Sí, mente, sí, no? sí, sí, sí. Y me di cuenta que dije, ostras, macho, es que tengo que pasar el ITV, pero tendría que llevar el control también del seguro, Ujú, habré pagado también el impuesto del ayuntamiento, y dije, coño, ¿por qué no creo una ficha que lo llamo elemento de transporte? Y entonces creé una ficha que lo llamé elemento de transporte. Entonces, pues, digo, ya aprovecho ya también y pongo lo que me costó, entonces creo un campo ujú, de elemento de transporte, y entonces pongo ahí, pues el coche, tal, venga. Pues el primero, pues oye, mira, es esta marca, apunté ahí los costes, tal, pum, pum. Y luego dije, a ver, venga, ¿qué tengo que tener en control? ¿Qué control tengo que tener de un coche? Entonces dije, venga, pues ya tengo la ficha abierta de elemento de transporte y entonces dije, ostras, pues voy a abrir una ficha ujú, donde vaya guardando todos los impuestos del ayuntamiento. Y no solo eso, sino que además me voy a poner una tarea que me avise todos los años para un mes antes para
comprobar que he pagado el Ujú. impuesto al ayuntamiento. Entonces, tengo ya una ficha donde tengo guardado todo el histórico de lo que me van llegando y tal. Luego me di cuenta de que todos los años también pago alguna multilla. Entonces dije, pues voy a abrir una ficha también para guardar todas las multas que me van llegando, para tener el control de según me llega la multa, la doy de alta y Ujú. ya veo si se ha pagado o no se ha pagado, etcétera, porque a veces me llegaba la multa, se me olvida pagarla Claro, empieza a y subir el luego me tema. llega la diligencia de embargo y tal, y era un follón. Luego me di cuenta que dije, hostia, también tengo que controlar el seguro. Entonces dije, Ujú. pues voy a abrir otra ficha de póliza de seguro. Bueno, todo esto, que alguno dirá, pues yo tengo un Excel, Claro. pues yo abrí un CRM, lo tengo todo archivado, me saltan las tareas, ya tengo un correo electrónico que me llega de forma automática y tal. Digo esto porque, fijaos qué tontería, empecé a investigar que simplemente el tener un elemento de transporte, tener un coche, Ujú. era tener cuatro tareas. Claro. Controlar el seguro, controlar lo del ayuntamiento. Mira, si me permite un segundo, porque lo tengo Sí, aquí y claro. además, como lo dices, estoy orgulloso de ello. Sí, no, no nos queda ninguna duda, ni a mí, ni a ninguno de los oyentes, que realmente el tema del CRM te apasiona. Me encanta. Y fíjate, tengo abierto, te estoy dando en uno de los vehículos, Ujú. y fijaos, tengo aquí abierto la revisión del cambio de ruedas, que esta fue otra. Me acuerdo una vez con la moto que me para uno que tenía al lado y me dice, oye, eso que tenías en la rueda, en la rueda de atrás es un alambre. Tío, se me había pasado. Coges la moto, no miras la rueda y pum, le empiezas a hacer Claro. kilómetros y de pronto se me había pasado lo de cambiar la rueda y al final vas a tener un accidente. Y esto le pasa a muchos Sí, españoles, sí, que lo de sí, cambiar la total, total. rueda las llevan desgastadas, pero porque se les va a la cabeza y no lo miran. Sí, Y sí, el día a día a veces pasan los nos kilómetros. atropella, nunca ¿Vale? mejor Entonces dicho. dije, ostras, pues me voy a poner uno para cambio de ruedas. Entonces ya sé, apunto la última revisión que hice, que estaba en 40.000 kilómetros, es más o menos cuando voy a hacer otros 30 40.000 kilómetros, Ujú. ya me pongo una tarea aproximada y me salta. Y si no, y si me queda corto, tal, pues la tal. Claro, la pospones, sí, Pues sí. fíjate lo que conlleva. Uno, estar pendiente del cambio de ruedas. ¿Cómo hacemos los cambios de ruedas cualquier español? Cuando te acuerdas. Claro. O cuando te denuncia. Si, Ujú. si te paga la Sí, policía. sí. Dos, que se ha pagado el impuesto, es verdad que yo lo tengo domiciliado, pero Ujú. lo reviso. Tres, Ujú. renovación del seguro, me avisa un mes antes también por si tengo que hacer el seguro y pasar la ITV. Esto por tener un vehículo. Cuatro Ujú. cosas que tienes que hacer. Seamos sinceros, la gran mayoría de los españoles pasan el cambio de ruedas cuando se acuerdan, Claro. el impuesto de tracción mecánica porque lo tienen domiciliado, Ujú. la renovación del seguro, es verdad que te van renovando, pero coño, si te avisa un mes antes, a lo mejor puedes buscar una comparativa, puedes Ujú. negociar con ellos que, oye, que me voy a cambiar, una oferta, bla, Sí, bla, sí, bla, sí. que tienes una ventaja Claro. económica, es decir, y luego lo de la ITV también, cuando te acuerdas, Sí, sí. ¿vale? Sí, ahí vemos la Bueno, pues ventaja de lo que es esa tranquilidad que te genera. Vale, hey, ahora ya lo tengo aquí anotado, me puedo relajar, no se me va a pasar esta vez porque me va a llegar una alerta directamente y tengo la tranquilidad durante todo el año de que las cosas están bajo control. Aunque sean claro, casualísticas del día a día, que al final es que nos pasan a todos. Yo también tengo un Trello a nivel personal, que es una herramienta así de que se utiliza para hacer checklists y me apunto absolutamente todo lo que me viene a la cabeza, porque es que así lo exacto, bajo a algún sitio que me lo va a recordar y no tengo eso que es. estar yo tirando de mi mente, porque en el día a día, como hacemos tantas cosas diferentes, si no, yo agradezco mucho también el tener la situación de que las cosas están en control, de que tengo todo bien organizado y a partir de ahí rendimos de forma mucho más productiva. Así que ha quedado Fíjate. divertido No, el tema de este y ejemplo el ejemplo que práctico. pongo, esto es un coche. Cuando tengas un coche, tengas otro, tengas la moto, y dices, Ujú. oye, y la casa del pueblo también tengo que llevar el control del seguro, no sé qué, tal. Dices, y yo sé que alguno, y me alegro que hayas dicho lo de Trello o lo de Ujú. Asana o tal, dice, oye, pero yo tengo otro programa de gestor de tareas. Cuando hablamos de CRM, hablamos de CRM barra Tax Manager, es decir, Sí, sí, gestores de cada tareas. uno se Tener aplica al un final. control. Al final Claro, estamos hablando de tener un exactamente. control. He puesto el ejemplo del coche porque es muy representativo de decir, coño, en cuanto tengas tres vehículos, son 12 mierdas que tienes que tener en cuenta. Totalmente, totalmente. Y son 12 mierdas que te has quitado de tu mente y ya Ujú. a tomar por saco. Ya Sí, sé que sí, no me voy sí, a total, olvidar y total. son 12. Ya, y tu mente ya sabe que no se tiene que preocupar. No creo que mi mente esté en la ducha pensando Ujú. si es que tengo que pasar Exacto. Sí, sí, la sabemos que está bajo ITV. control. Y una cosa Eso es. más de la que nos olvidamos. Y Genial. esto en una empresa son
miles y miles de pequeños Claro. detalles que tenemos que tener en cuenta. Y teniendo ahora que ha salido este tema, mira, porque yo a nivel personal he desarrollado varios CRMs en dos empresas de las que he tenido. Y si a mí, que soy una persona que tiene facilidad con la tecnología, que desde hace muchos años vengo testeando todo tipo de herramientas y en general me desenvuelvo bien en el mundo de Internet, por ello Ujú, tenemos una agencia de marketing y ayudamos a varias empresas a construir sistemas. Si a mí incluso cuando estaba desarrollando en una de las empresas que tuve y que vendí hace un añito de comercio electrónico, de patinetes eléctricos, ya me abrumó un poco al inicio el decir, ok, ujú, voy a montar un CRM aquí dentro. Quiero tener mi empresa mejor organizada, un poco a la que ya sentía que las cosas empezaban a descontrolarse. Si a mí ya me abrumó un poquito, no me quiero imaginar a aquellas personas que están más alejadas del mundo tecnológico. ujú, Entonces, como sabemos que las casualísticas que se pueden producir o todas las cosas que podemos construir dentro de un CRM son muchas y probablemente a medida que la persona se vaya poniendo a tono con el mismo programa, se van a ir ocurriendo nuevas ideas, creo que es muy importante para que la gente no se abrume de entrada que comentemos cuáles son los consejos de los primeros pasos a dar en un CRM para que por lo menos puedan empezar a adentrarse y que luego ya todo vaya fluyendo un poco de forma más automática a la que le agarren el gusto a esto de sentir el control y que las cosas cada vez fluyen mejor. Creo que es importante que podamos dar ahí unos consejos de cuáles serían tus primeros pasos en, por ejemplo, el sector del despacho, que lo conoces en profundidad. ¿Cuáles crees que ujú. deberían ser los primeros pasos? Pues mira, el primer paso, una vez que, además me alegro que me hayas hecho esta pregunta porque es algo que nos demandan mucho, ¿no? Y además Claro. tenemos un curso específico de fundamento de CRM Uh-huh. a disposición de los compañeros. Y es lo siguiente. En el link Primero, del vídeo dejamos este, este, sí, este enlace para que lo puedan sí, dar un con los ojo. compañeros. Mirad, una vez que te lanzas con el CRM, el primer punto es entender qué es un CRM. Uh-huh. Esta es la primera La parte, ¿no? Es base. como vas a viajar a Japón, no te pongas a comprar billetes. Documéntate un poquito sobre Uh-huh. Japón, qué es Japón, las ciudades principales, ¿no? Tener una cultura un poco básica. Yo me Uh-huh. lancé, yo no sabía el potencial. Claro. Entonces, primero, tener unos aspectos básicos. Uh-huh. Tienes miles de libros de aspectos básicos del CRM, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya te has lanzado, ¿no? Porque te has bajado una prueba gratuita de un Salesforce, un Zoho, Uh-huh. un Business 24, bueno, cualquier herramienta que tenemos, ¿vale? Ya lo tienes. ¿Por dónde empiezas? Una ficha de empresas y una ficha de contacto. Uh-huh. Es decir, tener ahí a tu cliente. ¿Cuántos clientes tienes? Pues tengo 200 clientes. Bueno, vamos a abrir una ficha donde tengas a tus 200 clientes inventados Uh-huh. con su nombre completo, su nombre social, su nombre comercial, como se le suele conocer en el Uh-huh. mercado. Segméntalos en el sentido de tipo de cliente, el que tú Uh-huh. consideres. Pues este es un Claro. cliente que se dedica al mundo de la venta de productos. Pues Uh-huh. este es un mundo, esto es veterinario, este es no sé qué, ¿vale? Pues tipología el CIF de ese cliente, es decir, los campos, el teléfono general, en la página web del cliente, es decir, una segmentación general. Uh-huh. Aparte de esa segmentación general, luego, pues dar de alta todos los contactos que están relacionados con esa empresa. Es decir, si yo tengo un Uh-huh. amigo que trabaja en CaixaBank y mi cliente es CaixaBank, pues ahí Sí. tendré a mi amigo y tendré a todos los contactos de CaixaBank, ¿no? Sí. Pues al director de mi banco de CaixaBank, a otra persona que trabaja en CaixaBank, bueno, pues tengo Ujú, todos los contactos. Esta es la parte inicial donde yo empezaría a funcionar con un ujú. CRM. Y tú Y que dices, ya, según el pero tamaño de la empresa ya tienen un buen trabajo para ir colocando poco a poco y siempre con paciencia. Al final, creedme, vale la pena. Una vez lo tienes montado, vale la pena. O sea eso que, es. Eso aunque lo es, veáis como un trabajo de inicio, porque efectivamente lo es, cualquier cosa que en un futuro vaya a rendirte y vaya a aportarte valor, de inicio tienes que picar un poco de piedra, no hay otra. Así que eh, con y sobre todo paciencia. te vas a encontrar con una situación donde ya empiezas a comerte la cabeza. Pero ¿cómo segmento? A ver, yo quiero un tipo de segmentación, ¿no? Entonces te irás a Google, tipos de Ujú, segmentación de fichas de clientes y tal. Le vas a parar por un proceso un poco raro. Luego, la ficha de contacto, pues lo mismo, ¿no? Y empiezas a crear todos los campos, el correo ujú, electrónico, pues su DNI, su fecha de cumpleaños, lo que te apetezca. Entonces, porque esa es la base. Es decir, un claro. CRM, la base es la ficha de empresa
Ujú. y la ficha de contacto. Claro, porque a Porque partir de ahí todo, lo iremos creando todo. Y ahora que comentabas exacto. el tema de buscar en Google cómo podemos segmentar según qué cosa, aprovecho para mencionar, porque esto además algunos de mis clientes lo hacen, que en Centro de Innovación tienen un grupo de Slack, que es básicamente un chat grupal, una comunidad en la que este tipo de preguntas se hacen. Es decir, yo pregunto abiertamente, oye, estoy buscando cómo segmentar a mis clientes. No tengo claro si hacerlo por tamaño de empresa, por volumen de facturación, número de empleados, sector al que se dedican. ¿Qué me recomendáis? ¿Vosotros cómo lo estáis haciendo? Cada uno empieza a decir su opinión y verificamos a ver cuál es la que más nos gusta. Esto os dejaré un enlace aquí en la descripción para que podáis darle un ojo, porque aquellos despachos que quieran ir acompañados de otros en comunidad, que al final es como se avanza mejor a la hora de desarrollarlo, este tipo de preguntas se podrán hacer en el grupo. Sí, sin duda. Y efectivamente tenemos un curso especial que se llama Lead Contactos y Empresas, Uh -huh, donde explicamos y damos ideas de cómo segmentar, de la letra pequeña, de cuándo abrir una empresa, de cuándo abrir un contacto, etcétera. Esa es la primera parte. Y digo que es muy, muy, muy importante porque todo lo demás es alrededor. Es decir, si uh yo abro -huh, una oportunidad comercial, voy a abrir una oportunidad de una empresa. Si yo abro un caso de una empresa, si yo creo una ficha de DNIs de una empresa, si abro uh una -huh. ficha para llevar el control de los elementos de transporte, será el coche de esta empresa. Es Claro, decir, todo se va a construir. Por tanto, primera piedra donde tenemos que construir empresa y contacto. Solo para empresa y contacto podríamos estar hablando todo el día. totalmente. De verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego cada sector va a tener sus características. Uh -huh, Esto le pasa a que cuando entras con la empresa te vuelves loco con la segmentación, porque ya estás pensando ya para que luego ya cuando hago una campaña de marketing, si los tenemos segmentados, si hago un mailing para tenerlos segmentados, uh -huh, esa para mí es la parte fundamental. Luego ya va a depender del sector, ¿vale? Todo lo que tú vayas construyendo. Yo fui construyendo ya muchas, muchas fichas relacionadas. uh -huh, Empecé con poquitas, se me fueron ocurriendo más. Luego, a su vez, lo que te decía, ¿no? Aquí está la empresa y tengo el elemento de transporte, pero del uh elemento de -huh. transporte cuelgan las multas, del Claro. elemento de transporte cuelgan los impuestos de ese elemento de transporte, Uh como -huh, hemos visto en el ayuntamiento. De ahí cuelga las ITVs. Entonces ya claro. estás hablando que hay una empresa que a su vez tiene un elemento de transporte que a su vez detrás Uh -huh, hay otra ficha relacionada, pues que son las ITVs o lo que tú quieras. claro. Entonces, empiezas a crear un organigrama Uh -huh, relacionado donde a través de la ficha de empresas puedes ir buceando a otras claro. suscripciones. Y Y tú yo dices, pero aquí puedes ir hago, creando fichas y sí, fichas y fichas. Claro. yo aquí hago mucho hincapié porque sé que eso nos pasa cuando hablamos con clientes que primero se emocionan, ostras, lo de CRM es una buena opción, quiero empezar. Empiezan y se abruman de ver todas las posibilidades que existen. No os agobiéis. Empezar por picar los datos, como bien ha comentado José Pedro, de cuáles son vuestros clientes y empezar a segmentarlos por la primera idea inicial que tengáis. Porque si luego queremos hacer ediciones masivas sobre toda la base de datos, también podremos. Quiere decir, cosas que hagamos hoy de una manera, las podremos rectificar en el futuro con bastante facilidad. Empecemos por introducir toda nuestra base de datos de clientes dentro de la plataforma, hacer una buena segmentación con los pilares que ya hemos visto y a partir de ahí, cualquier cosa que se nos va ocurriendo va a ser mucho más fácil de montar que no ya desde el inicio querer montar todo el sistema y ver de golpe quedarte abrumado y ya no saber ni qué hacer. Y aquí donde entra lo que decíamos del Excel. Es decir, una vez que ya tienes la ficha de empresa, la ficha de contacto, ahora es, ¿qué Excel tienes guardados por ahí? Uh -huh, Levántalos. Ah, es que yo tengo un Excel donde guardo las comisiones que voy pagando a mis colaboradores. Coño, pues mira, pues dentro de CRM podríamos crear una ficha de claro. comisiones y cada vez que pagues a un comisionista, creas una nueva ficha, le Uh pones -huh, fecha, importe de la comisión, de qué cliente es. Pues ya está, ya nos hemos cargado un Excel. sí, sí, sí. Y Entonces, además os repetimos, toda la información que está en Excel es extremadamente fácil de subir a un CRM. La mayoría de la gente cuando sube información a un CRM lo hace a través de un Excel o un CSV si se le apura, pero ya desde fichero Excel como tal, puro y duro, ya se asignan 4 columnas y en un minuto tenemos toda la información dentro. Así que no os preocupéis que es mm, fácil de subir. mm, pues sí, este sería un poco. Luego, respecto a CRMs, ¿no? Porque algunos estarán escuchando y dirán, oye, pero ¿qué CRMs hay en el mercado? ¿De qué estáis hablando y Exacto, tal? entremos un poco en el debate de las plataformas que cada uno Sí. recomienda o ha vivido buenas experiencias. Mira, yo como plataformas tenemos Salesforce, que ahora mismo Ujú. es considerada la El número líder, uno, el totalmente, líder. totalmente.
Algunos dicen, no, que es caro porque cada licencia Ujú, veo que siento la página web me cuesta 150 euros para poder personalizar y tal. Luego ujú, cada CRM tiene su letra pequeña, no es todo ujú, lo que aparenta. Es verdad que aquí ya, pues si te empiezas a meter en foros, a preguntar, etcétera, hay mucho desconocimiento, claro. ¿vale? Eh, uno, Salesforce como número uno, y es el que está Ujú, abriendo camino y es el que, entre ujú. comillas, todos están Sí, copiando y sí. es Sí, las el grandes más. empresas que no tienen CRMs propios están dentro de Salesforce y esto es una realidad. Esos son las multinacionales, todas van a Salesforce. Ujú, correcto. Tendríamos Zoho como un segundo competidor Ujú, muy, muy bueno y además más asequible, vamos a decir, económicamente correcto. y Correcto. muy, muy completo. Entonces, bueno, Ujú. tenemos Salesforce, tendríamos Zoho. A nivel de eh, completos, ya que estamos hablando entre estas dos plataformas, en Zoho yo lo conozco bastante más extensamente que en Salesforce, aunque he tenido CRMs instalados en ambos. Tal y como tenemos Zoho One, que tiene un montón de módulos diferentes que nos permiten luego autovincularse y podemos hacer muchas cosas dentro de la misma empresa, un poco el objetivo de Zoho One es que tú con solo esa aplicación consigas montar toda tu empresa prácticamente. Aún faltan algunos detalles por desarrollarse, pero están apostando por yo encender el ordenador, entrar a Zoho y tener toda mi empresa en cualquiera de las áreas en control. Con Salesforce hoy en día podemos llegar a lograr lo mismo. Me claro, acuérdate que Salesforce es el líder. Es Claro, decir, sí, sí, por eso quería preguntarte. todos los CRMs van a ir. Es como, mira, yo pongo el símil de los coches. Ujú, Hace unos años incluso ya unos años, a lo mejor muchos años, ostras, un coche, una diferencia entre un coche y otro era abismal, no era lo mismo un ujú, Mercedes que un claro. SEAT, que un, ostras, la diferencia hoy en día, macho, coges el coche, no voy a decir marca, ¿no? Para que Ujú, nadie se sienta ofendido, pero coges cualquier coche del mercado, ostras, yo no noto la diferencia entre unos y otros. Digo, a ujú. nivel confort, tío, son todos Sí, 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 confortables, sí. todos ya vienen Con su con pantallita. automatismo, con Sí, 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 sí. pantallitas, con luces, todas se encienden automáticamente, todas ya vienen con sistemas de avisos. Ujú, Ostras, luego ya nos meteremos en motor, en claro. velocidad y tal, y vale, sí, pero en lo que son los mínimos, Ujú. ostras, Sí, sí, cualquier coche hoy claro. en día tiene toda la electrónica Ujú. barra comodidades, tal. Es Es decir, que decir, muchas veces, por ejemplo, si una persona está dentro de Zoho, que ahora no diga, ostras, qué malicia al escoger Zoho y no Salesforce, que aquí hablamos de que es el número uno. Normalmente, si no llevas el CRM al extremo y quieres hacerlo muy, muy, muy complejo, no vas a ver diferencia entre ambos y va a ser más en cuál tú ya hayas empezado y en cuál te sientas cómodo a nivel de interfaz, ya te hayas acostumbrado a dónde están las cosas y demás, que por un tema de capacidades técnicas. Muy poca gente va a llegar a notar esa diferencia, ¿cierto? a nivel básico, es como te digo, ¿eh? O sea, porque seas un poco friki ya y te estés Ujú, metiendo mucho, ya seas una multinacional, una empresa grande, también depende de ujú, dónde quieres ir. Si, es decir, si tú claro. tienes claro que vas a ser de aquí a 3 años una empresa de 100 personas, tío, pues tira, Ujú. tira Sí, sí, al sí, número uno. claro. Pero lo que venga a decir haciendo la comparativa con los coches es, salvo que estés buscando algo muy, 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 muy concreto, hoy cualquier coche te lleva. Ujú, Y cualquier coche te da confort. Y todos tienen aire acondicionados. Y todos puedes ir calentitos. Y ujú. todos los. Yo no noto diferencia. Sí, sí, ¿Vale? sí, Por supuesto que hay diferencias y ya claro, empiezas a ver velocidad, etcétera, claro. etcétera, Sí, cuando motor y tal. entramos ya a detalles más específicos. Eso es. Ujú, Entonces, hoy tendríamos Salesforce, ujú, tendríamos Zoho como herramientas muy potentes. ujú. Detrás hay herramientas como Bittrex 24 que están gustando En mucho. despacho está muy implementada. Yo me lo encuentro con varios clientes ¿Eh? que es la que utilizan. Están utilizando porque es barata, es Ujú, sencilla, tiene WhatsApp dentro, tiene todo. Es decir, lo puedes integrar ya con todos los correos electrónicos, la centralita de llamadas. Ya un cliente te ujú, llama y automáticamente te salta la ficha. Cuando tú claro. llamas, se deja reflejado la llamada en la ficha. Ujú, Bitis24 se ha posicionado como un CRM muy completo, como todo. Si te ujú, metes y ya quieres crecer a lo bestia, claro. etcétera, etcétera, yo, por ejemplo, le veo muchas limitaciones. Ujú, Pero, ostras, sí, sí. quien Sí, pero tiene un muchos este despachos están a un felices con él. cambio es muy, muy interesante.
Claro. Tenemos herramientas como Odoo. Lo bueno de Ujú, Odoo necesita más personalización, pero lleva también la parte, es como un CRM barra RP. ujú. Y fue de los iniciales, ¿no? De los primeros que empezó, si no me equivoco. Sí, porque está basado en una herramienta abierta. Ujú. Además tiene eh, parte de RP, si no me equivoco, Odoo Eso también. es, eso es. Por eso Ujú, digo que tiene esa parte de CRM barra RP. Digamos que estamos hablando de cuatro CRM muy interesantes. Luego está ujú, Haspot. Haspot también es una herramienta que empezó muy especializada en ujú. marketing. Sí. Dicen que es de las mejores que hay en el mercado a A nivel nivel de de marketing. marketers, en el sector, mucha gente está ahí dentro. Eso es. Pero ha ido evolucionando a Ujú. convertirse también en un CRM que a su vez, pues ficha de clientes, Claro. contacto, puedas abrir Sí, sí. otras fichas relacionadas. Entonces, bueno, Ujú, va evolucionando, pero también es un CRM muy potente, muy utilizado. Está Sugar CRM, ujú. Zendesk, es decir, empiezan a haber ya otras herramientas. Daos cuenta que cuando hablamos de CRM, luego estos CRMs a su vez tienen muchos módulos, hacen muchas Claro, cosas. Es decir, Hasport, ¿es CRM? Sí, pero nació más desde un punto de vista marketingiano. totalmente. Zoho y Salesforce, digamos que son como los Claro. líderes, Sí, empezaron como en entendemos CRM y fueron como creciendo. entendemos el CRM, ¿eh? Como Claro. entendemos el Sí, sí, CRM. empezaron como CRM y luego fueron añadiendo módulos complementarios y no la inversa, ¿no? Exacto. Claro. Y Y tú, a nivel personal, no sé si querías hablar de alguna plataforma más. Bueno, luego, digamos, estas serían un poco. Microsoft Ujú, también tiene su propio CRM ujú, a través de Navision, ujú. igual han ido creando muchos módulos porque Microsoft es Claro. ya un organigrama también de Ujú, herramientas interconectadas, claro. también muy bestia. Ujú, Y también, por supuesto, tiene su propio CRM y también claro. muy potente. A nivel Ujú. personal, ¿o estás utilizando Salesforce, si no me equivoco? Yo en mi caso me subí a Salesforce Ujú. por ¿Desde el inicio mis o tuviste migraciones? desde el principio. Qué bien, qué bien. Yo, y esto es un consejo que yo doy para el Ujú, que tenga claro el camino, ¿no? Es decir, si ujú. tú tienes claro que te pongo un símil, ¿eh? Tú imagínate que te Sí, gustan mucho las bicis y eres un friki de las bicis y quieres competir en bici, tío, no te compres una bici en el Decathlon, claro. Sí, con sí, todos sí. mis respetos. Sí, ¿Por sí, sí. qué? Tío, porque si tú quieres ser el mejor en las Ujú. bicis y quieres jugar a competir, tío, vete a una tienda especializada de bicis y cómprate la mejor bici que haya en el mercado. Pero lo Totalmente. tengo clarísimo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Yo me da mucha pena porque escucho a muchos compañeros en el sector que quieren, se ven con las ganas de hacer algo fuerte, algo potente, pero a la hora de buscar sus compañeros de viajes tecnológicos, van buscando cosas más baratas. Ya. Y entonces ahí algo me chirría. Claro. Sí, sí, Si sí. tú quieres apostar por, en tu caso, ¿no? Dices, no, Ujú. yo es que quiero hacer un videoblog, quiero dar buenos contenidos y tal. Coño, cómprate un buen micrófono. Claro, totalmente. Sí, sí, de las primeras Es cosas lo que que yo te hice. veo a ti, decir, ¿por Sí, sí, qué? totalmente. Ahora, no, es Totalmente. que yo quiero hacer el mejor videoblog del Claro, mundo, con los mejores contenidos, y resulta que estás aquí con un cacharro que se escucha fatal. totalmente de Ostras, acuerdo. creo Sí, que sí, es estás poco dando coherente. mensajes contradictorios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, yo un mensaje que lanzo a los compañeros es, dejaos de la parte económica y si tú tienes claro que quieres ser bueno en algo, Sí, sí, tienes que apuesta por de lo, buenas mi- herramientas. de lo mismo. Y si tú quieres crear una empresa fuera, tienes que tener al mejor talento y tal. Ujú, Yo sé que el que me está escuchando dice, bueno, pero todo tiene una fase. Primero empiezas con un micrófono de 20 euros, luego ujú. empiezas con uno de 80. Sí, tienes razón, que todo en la vida hay que escalar. Pero cuando ya llevas muchos tiros pegados y ya vienes con el culo pelado, te vas dando cuenta de que eso de empiezo aquí y luego cambio aquí y luego Claro, cambio aquí, es yo lo poco veo absurdo. inteligente. Totalmente de acuerdo. Yo lo veo Totalmente de absurdo. acuerdo. Si vas a jugar, vas a jugar. Cuando lo Ujú. tienes claro, ¿eh? Otra Sí, cosa es sí, que sí. diga, Si acabas de crear la empresa, oye, igual, primero genera un poco de clientes, empieza con lo más básico que exista en el mercado y luego ya, cuando empieces a tener movimiento, plantéate ya apostar por uno de los más potentes. Pero pero ya si lo cuando tienes tenemos claro, una empresa establecida en el mercado, 30 euros de diferencia en una licencia, hombre,
no son tanto. Y además con todo el tiempo que te ahorras, que tiempo es dinero en empresa. Y esto es así. Y mucha gente no lo ve tan claro. Piensa, hostia, esta herramienta es clara, ya, es cara, pero ¿cuánto tiempo te va a ahorrar? ¿Cuánto tiempo Exacto. tus empleados que cobran por hora y por jornada laboral se van a ahorrar y por tanto van a tener más tiempo para generar más negocio o más productividad en otras áreas o mejor calidad? Es un tema de ser inteligentes. Al final, no son herramientas, ninguna de ellas, incluso Salesforce, como comentabas, no es tan cara. Mm. Sobre todo si entendemos el valor que le podemos generar a la misma. Yo a nivel personal, para aprovechar y comentar un poquito, en esta empresa que tuve de patinetes eléctricos empecé con Salesforce, pagando una licencia un poquito más cara en su momento. Además firmé un contrato de 2 años. Bueno, fue una experiencia regular. Yo no conocía tanto el mundo del CRM. Sí sabía que era importante. Me quise adentrar un poco a lo mejor en su momento. Luego me encontré que la curva de aprendizaje fue un poco más grande de lo que me esperaba, porque hablamos de hace 5 años atrás, por tanto ha pasado ya tiempo, pero acabé por apostar por Zoho. ¿Por qué? A nivel de precio me encajó mejor en su momento y bien estoy totalmente de acuerdo en que apostar por una plataforma y luego intentarse mantener en ella es lo mejor, pero sí en su momento empecé a ver muchas funcionalidades que me permitían a mí crear aplicaciones dentro de Zoho, que en Salesforce no sé sinceramente si se pudo llegar a hacer, pero descubrí buenos contactos, gente que también la utilizaba, a moverme mucho por el mundo americano, que Zoho se desarrolla bastante más ahí que aquí, y acabé apostando por ella. A mí hoy en día sigue siendo la herramienta que utilizo ahora para ranking online y para Taller del Patinete, que fue mi empresa anterior, se la vendí a una persona una de las cosas por las que me compró fue porque teníamos un Zoho One espectacular y ahí estaba todo el control de la empresa introducido y fue un poco de, toma, yo me desentiendo, pregúntame lo que quieras, pero aquí lo tienes todo. Eso Y es. fue uno de las claves de poder vender una empresa es que no sea yo la persona o el CEO la necesaria ahí dentro, sino una empresa es poco vendible en este caso. Eso es. Y yo sí que es verdad que con Zoho tengo muy buen feeling. Me gusta mucho todo el... A mí Zoho One me encanta, me encanta. He podido hacer cosas muy, muy interesantes dentro, sobre todo en el sector de los patinetes, que desarrollamos una aplicación con un montón de automatizaciones dentro de Zoho Creator y produjo un salto en calidad y en control para el equipo espectacular, pero reconozco que Salesforce sigue siendo la empresa líder. Sí que es verdad que como yo no he llegado quizás ahora, sobre todo con la agencia, que sinceramente no estamos tampoco a un nivel de complejidad absoluta y controlamos los proyectos perfectamente dentro de Zoho, hoy no estoy viendo ninguna limitación y no tengo tan claro si me la voy a encontrar porque Zoho, la verdad, que tiene mucho y mucho por hacer dentro. Sí que reconozco que Salesforce, si hoy tuviera que volver a empezar de cero, a montar y no conociera ninguna de las opciones, quizás tiraría por ahí. Pero al Mm. final, la gente que nos esté escuchando diga, oye, yo ya estoy familiarizado con Bitrix, ¿realmente vale la pena que me mueva? Hombre, yo te diría que si no lo ves muy claro, quédate ahí donde estás. Al final, las interfaces son un pelín diferentes, todas más o menos acaban haciendo lo mismo, las interfaces tampoco cambian tanto, pero si ya estás acostumbrado a una, a no ser que lo veas muy, muy claro que necesitas una mejor, yo me quedaría. Lo que pasa es que, Tomás, hay una cosa que yo he ido descubriendo con el tema del CRM, que es la Ujú, parte visual. ujú, Sí es muy importante un CRM que te permita eh, hacer la pantalla como a ti te ujú. gusta. Claro. Es decir, que tú digas, yo estoy viendo la ficha de empresa y quiero ver a la izquierda los datos generales, quiero ver Ujú. luego las fichas de oportunidades a la derecha, los contactos un poquito más abajo, la parte de escrituras un poquito más a la derecha, la parte de casos un poco más. Es decir, esa parte visual en un CRM para mí es Totalmente de fundamental. acuerdo. Es verdad que hay herramientas que utilizan muchos compañeros de Bitrix que está fenomenal. Pero es El pero menos que le pongo, personalizable. el pero que le pongo es la personalización, es la parte visual. Claro. Ojo, ya estamos entrando ya, Sí, sí, sí. ya se nos va la cabeza, ¿vale? Pues ya estamos Ujú. afinando. Pero para mí la parte visual es muy, muy, muy importante por aquello de que tengas toda la información a mano como a ti te gusta, porque si no, al final, el entrar en muchas fichas y sus fichas hace poco operativo, ¿no? Y, Totalmente.
totalmente Y de eso acuerdo. está, bueno, que es la parte al final, es como entras en Amazon, ¿no? Y entras en Ujú. Amazon y es como que tienes todo, ¿no? Todos los menús, tienes toda la Sí, información, sí, sí, pinchas sí. en un producto, ves las características, ves los precios, ves tal. Ostras, eso está muy currado. No te tienes que estar Totalmente. pinchando. Sí, al final un poco, a ver, esto de las recomendaciones de plataformas, al final cada uno, sí que es verdad que es obvio que, que Salesforce es el líder y que probablemente Zoho, ya por un número de usuarios y por volumen de Eso es. facturación de estas empresas, son la primera y la segunda del Y sector. Zoho te permita personalizar Totalmente, pantallas y todo, está totalmente. fenomenal. Sí, sí. Estas dos está claro que son las líderes, sabiendo que Salesforce es la mejor. Si alguien que nos está escuchando todavía no ha empezado con ninguna, yo lo que les propongo es que analicen ambas y vean cuál es la que mejor les encaja. Si conocen a alguien que ya esté utilizando alguna, pues quizás puede ser un factor también a Yo tener en que pruebe, por cuenta. ejemplo, puede coger una versión gratuita Claro, de Zoho, Zoho la tienen. probarla. Salesforce tiene prueba gratuita, lo desconozco. ¿Vale? Salesforce tiene prueba gratuita, Zoho Ujú. tiene prueba gratuita, Claro, que también tiene chafarden un prueba poco gratuita dentro. Bitris, Claro. HubSpot también tiene prueba Ujú. gratuita. Es decir, yo lo que aconsejo es que miren, para empezar, como decía, para empezar, cualquiera te va a servir. Totalmente. Cierto que luego ya lo que tienes que tener muy claro es tu tipo de negocio donde te quieres dirigir y para eso Ujú. ya necesitas un consultor Y por que eso te es ayude. muy importante, yo insisto, si antes de desarrollar el CRM podéis hablar con empresas de vuestro sector para ver cómo ellos lo han hecho y qué barreras de entrada se han encontrado y qué problemas se han ido encontrando a la hora de desarrollarlo y cuáles han sido los errores. Todo este tipo de cosas da mucha información y ventaja a la hora de encontrarnos con un camino mucho más llano. Aquí en el caso de los despachos yo 100% recomiendo Centro de Innovación porque hay mucha información de valor enfocada al sector, que esto al final es lo más importante, nichear el contenido para que realmente tenga valor para la gente que lo está viendo. Y Tomás, yo sí que daría una recomendación Ujú. de qué cosas miraría antes de comprar, de coger un CRM, ¿no? Porque Por algunos dicen, favor. no, pues yo también trabajo con esto, trabajo con el otro. Vale, Ujú, sí. Para mí hay uno que es que puedas personalizar pantallas. ujú. Para mí es muy Sí, sí, importante. estoy de acuerdo. Lo recomiendo. Cuando digo personalizar pantallas es que tú te las coloques como tú Ujú, quieras. Dos, que puedas crear fichas. ujú, Tres, que puedas crear campos. Es decir, que ujú, tú de pronto ves una ficha de empresa y digas, ostras, pues quiero crear un campo de fecha, o quiero crear un campo de lista selección, o quiero crear un campo de divisa, o quiero crear un campo de URL, o quiero crear un campo de fórmula. Que puedas crear tú ujú. y que puedas crear objetos, que puedas crear fichas y luego que te permita crear lo que se denominan flujos o workflows. Workflows, totalmente. Exacto. Es decir, que tú estés en que tú digas, espérate, yo quiero que cuando se abra una empresa y la empresa tenga estas características, Ujú. quiero lo Suceda esto, siguiente, que se abra una tarea, que esta claro. tarea le pongas esta fecha, esta persona asignada, etcétera, etcétera. Quiero además que se envíe un correo electrónico a este correo electrónico que tengo informado en la ficha. Quiero además que se abra una oportunidad. El Es poder de la decir, automatización, ¿eh? Es, eso es, que tú es. puedas crear reglas de forma muy sencillas, Ujú, fundamental. Fijaos que estamos diciendo que puedas personalizar pantallas, ujú. que puedas Crear crear fichas. fichas, que puedas personalizar campos, Ujú, que puedas eh, crear flujos, crear ujú, reglas. Yo me atrevería a decir una más, que es que te permita crear reglas no de flujos, sino ujú, que una pantalla no se pueda crear, uno, si no se han creado esos campos obligatorios, ujú. que eso es sencillo porque es ponerlo como campo Sí, obligatorio, correcto. pero crear unas reglas que diga que un campo se tiene que rellenar no porque sea obligatorio, sino porque hay otros campos eh, que si tú creas una fórmula, este campo sea obligatorio, ¿vale? Es decir, O reglas sobre reglas, ¿no? Viene a ser. sí, sobre campos, ¿vale? Entonces Ujú, imagínate que yo estoy creando una ficha de empresa. Y si yo creo una ficha de empresa, pues para mí es muy importante que esté el CIF. ujú. Entonces, el CIF no es obligatorio, salvo que sea una empresa. Claro, sí, sí, ¿Y cómo sé totalmente. que es una empresa? Porque tengo un tipo que es una tipología que yo tengo todos los clientes y son, imagínate, empresa o persona física, Claro, ¿vale? Porque son autónomos o sí, me sí. están facturando. Entonces, que tú puedas crear reglas, pues para mí Ujú. es otro punto importante. Entonces, claro,
cuando tú ahora te vas al mercado, pues yo lo que te aconsejaría es, ostras, busca un CRM que tenga estas características. Porque Estos, aunque hoy no lo vayas a implementar, por lo menos te cubres a que en un futuro no tendrás que migrar hacia es que lo vas otras. a necesitar. Estas cosas Claro, que yo te digo, sí, sí, vas a sí. echar en falta la pantalla, vas a echar en Ujú, falta crear fichas, total. campo, flujos, Ujú, reglas a la hora de crear una ficha. Ostras. Y luego la parte que también hay que valorar, que por ejemplo Zoho lo tiene a través de Zoho Analytics, que es ujú. que Métricas, te permita hacer métricas de dentro, que te permita totalmente. que no tengas que irte a un business intelligent Sí, de sí, sí, fuera, sí. tipo Power BI, etcétera, sino que las Claro, sí, puedas tener empezar a integrar dentro. ya con terceros todo tipo de información que Exacto. queramos ver. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí Zoho Ostras, Analytics también me permite medir un montón de métricas y KPIs importantísimos para seguir escalando. eso es. Y coger datos de fuera. Entonces, cuando me dicen, ¿qué CRM elijo? Ostras, que te permitan hacer estas cosas. Tomás, Exacto, es fundamental. Entonces, exacto. luego ya a partir de ahí hay mucha letra pequeña, ¿eh? Ujú, Esto es como si te compras un coche. claro. Ostras, pues yo también te diría que las luces se enciendan y se apagan solas. Ujú, Y dices, pues eso es necesario. Es práctico, macho. Si estás todo el día claro. Sí, sí, conduciendo, sí. que es práctico. Que dices que lleva aire acondicionado, bueno, eso ya lo llevan todos, ¿no? Ujú, Pero hay, seguro que nos ponemos a mirar y hay ciertas cosas que realmente pues yo la veo muy necesaria, que tenga una buena pantalla, que permita el CarPlay, etcétera, etcétera, ¿no? total. Y aquí una vez más, ojo, yo lo que propongo para las empresas que nos estén escuchando y quizás le hayan entrado ganas de empezar con CRM, de mientras que vais escogiendo plataforma, hacer varias pruebas, a utilizar las pruebas gratis, a hablar con los comerciales de cada una de las plataformas y aseguraros de que realmente van a poder hacer aquellas cosas que de entrada os están viniendo a la mente, aparte de las ya mencionadas aquí. Y de mientras, ir preparando en un Excel todos aquellos campos que queréis subir a la plataforma, porque dará lo mismo si utilizamos Salesforce o Zoho, que si en un Excel ya tenemos por columna aquellas cosas que hemos visto comentando de qué información quiero subir de cada uno de mis clientes. Y todo esto lo vamos organizando de forma pulcra con luego subir a la plataforma en 2 minutos, ya lo tendremos. Por tanto, de mientras que quizás alguien del equipo esté investigando a ver cuál es el mejor CRM para nosotros, me reúno con comerciales, reviso temas económicos de cada una de las plataformas, si me piden permanencia o no, que la mayoría no la piden y si la piden, no te dejes engañar, que si aprietas un poco, no te la harán firmar. Y de mientras, para no bloquearos y poder ir avanzando, ir creando todas aquellas cosas que queréis subir dentro de Excel para que así, cuando ya tengáis la plataforma escogida, con un clic ya lo tengáis la mayoría de la información dentro y podáis ir empezando a crear cositas. No sé si estamos de acuerdo. Totalmente, totalmente. Genial. Pues mira, habiendo comentado ya un tema de plataformas y dando como conclusión que quizás de nuestro lado creemos que Salesforce y Zoho son las líderes en este sentido, querría... Dime, dime, que veo que No, que tampoco quiero llevar un Sí, poco a los tampoco, que nos están tampoco en escuchando exceso. a Zoho o Salesforce, porque a los otros compañeros que estén trabajando con otro Ujú. tipo de herramientas, tipo Bittrex, tipo Claro. Sí, HubSpot, al final también son, definimos un poco nuestras experiencias personales, que es la gracia que, de esta charla. que son igual de Totalmente. potentes, ¿no? Yo me quedaría, yo no hablaría de nombres, es Ujú. verdad que hay líderes y eso es Sí, sí. importante, pero Ujú. que realmente lo importante es saber la empresa en Las qué punto está. funcionalidades. Y que hay gente que dice, oye, pues yo trabajo con Bittrex, a lo mejor no te permite personalizar pantallas, pero me da igual porque para mí Sí, sí, resuelve el sí, sí. problema, porque es súper rápido, Claro. ágil. Vale, perfecto. Mientras que cumpla tus funciones. Ujú. Tengo ganas de hacerte también una pregunta. Antes creo que he escuchado, pero solo para garantizarlo y resolver la duda si a alguien se le ocurre. De estas plataformas todavía no hay ninguna que ella misma te proponga una plantilla para asesoría y despacho, ¿cierto? Cierto, cierto. Perfecto. Solo Ni podremos creo, con terceros hacerlo y por lo que me dices, crees que no va a pasar por lo menos a corto plazo, ¿no? no necesitas con tercero, lo puedes hacer tú. Es decir, Ujú. Sí, y esto es correcto. algo que yo vengo defendiendo hace muchos años, Estoy de acuerdo, ¿eh? Porque que además la organización de realmente, la empresa la vivimos los que estamos dentro, al final. sí. Mira, yo a la conclusión a la que llego, Tomás, es lo difícil, el CRM en sí no es bueno ni malo. Lo importante es que hayamos elegido un CRM que te permita hacer estas cosas que hemos dicho, ¿no? Que te Ujú. permita personalizar, crear fichas, crear campos, bla, 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 bla. Vale, ya tengo ahí tres o cuatro que me cumplen esas condiciones. Vale, ahora lo jodido viene en cómo lo adapto a mi negocio. En este caso, por ejemplo, asesorías, asesoría Ujú. fiscal, laborales, Sí. jurídicas. Vale, ¿cómo lo adapto?
Entonces, nosotros ya hemos pasado mucha prueba error, no nosotros. Claro. Digo nosotros y muchísimos despachos que cada Sí, vez que hablo con ellos, a su vez vamos sí, sí, recibiendo un sí. feedback de Claro. que es verdad que luego todos llegamos más o menos a las mismas Ujú. conclusiones. ¿Va a haber verticales? ¿Va a haber mañana un Zoho ya preparado para asesorías? ¿Va a haber un Salesforce preparado para asesorías? ¿Va a haber un tal? Eso es lo que todo el mundo desearía. Claro. Yo no creo que haya. Es decir, si ahora Ujú. mismo tú te vas a Salesforce y te vas a su app Chain, que es Sí, como su marketplace, hay correcto. cosas para abogados. Yo Ujú. las he visto todas, no me gusta ninguna. ¿No Esto lo sientes que estén realmente hechas para abogados, por lo menos en España, quizás? O, es que cada despacho es diferente. claro, Es que yo partiendo parto, de esa base. yo parto de que todos somos diferentes. Dice, ya, pero Sí, la sí, sí. base es que el problema, yo huyo del que hace algo concreto para todo el mundo. Lo hemos visto en nuestro sector. En nuestro sector hay programas de facturación. Ujú. A mí, dice, ¿cuál es el mejor programa de facturación? Es que a mí no me gusta ninguno. Que Pedro era muy exigente. No, macho, no, porque todos los programas de facturación te puedo elegir Claro. al menos malo. Pero Sí, para sí, mí, sí. ¿cuál es el ideal? Aquel que me permita a mí adaptarlo, Ujú. me permita personalizarlo, Sí, lo he sí, dicho, que sí. me permita crear fichas, hombre, pero es que eso, no, esos son CRM ya muy potentes. Pero es Claro. que el futuro va hacia eso, Totalmente de acuerdo. hacia una personalización. ¿Qué Ujú. estamos viendo? Que yo voy a Google y te dan los resultados. Voy a ChatGPT y le digo, no, respóndeme en plan alegre. Ya no es que me busques, es que encima te En estoy breves en diciendo el hasta canal que... tendremos un vídeo de ChatGPT además, porque es increíble el potencial que existe con la inteligencia artificial y esto también dará para otro debate Pero con vamos algún hacia la tertuliano más. personalización. Entonces, Totalmente. todo esto, cuando hablamos de CRM, ¿va a haber verticales? Yo creo que si los hay, tienen que ser que te permitan cambiar, Ujú. adaptar y Y todo basado en una personalizar. cultura maker. Claro, Si perfecto. no, Sí, sí, no lo veo en ningún sentido. estoy de acuerdo. Y también me gustaría abrir campo aquí. ¿Cómo crees que Centro de Innovación puede ayudar a las asesorías y despachos que se encuentran en esto de quererse introducir dentro de un CRM, que no quieren ir solos, que prefieren ir de la mano de gente que ya tiene experiencia, que yo personalmente lo recomiendo, ya, gente que ya ha abierto camino, pues escuchémoslos? ¿Cómo crees que un despacho se puede apalancar en vuestro conocimiento y aprovechar toda la información de valor que les transmitís? Bueno, lo bonito que están encontrando en el centro de innovación no somos nosotros, sino es la comunidad que hemos, Ujú. De ese grupo de Slack que hablábamos antes. sí, ese grupo de Slack, ese grupo que hacemos Eventos. talleres, que compartimos, ¿no? Hemos estado ahora en Valencia, Madrid, Ujú. Barcelona, Las Palmas, Sevilla, Y hemos tengo que podido estar decir de con... primera mano que algunos clientes míos han estado ahí y me han vuelto a decir, oye, muchas gracias por habernos insistido porque realmente vale la pena, ¿eh? Exacto. Y de verdad, lo digo de corazón porque no por nosotros, sino por el momento que cuando han estado allí han compartido con otros compañeros, Claro. han llevado ideas, etcétera, etcétera. Ujú. Antes de grabar esto, estábamos hablando tú y yo, ¿no? Que vas a ver una cena que vamos a hacer en Madrid. Yo te decía, ostras, es que en la cena vas a conocer un montón de gente, vas a hacer un montón de networking. Ya no es lo que yo te pueda decir que creo que Sí, 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 funciona, sí. sino es lo que los Que también, compañeros, sus experiencias, ¿no? Entonces, claro, esa es una, ¿no? Es total. la comunidad donde vas a ver que hay personas muy innovadoras, Ujú. muy avanzadas y que vas a aprender mucho de ellas. Nosotros simplemente estamos siendo un mero coordinador, un Claro. mero intermediario, cogemos ideas de todo el mundo nos aporta, esa información la estamos filtrando y la estamos intentando devolver Ujú. a todos Sí, 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 nuestros sí. seguidores, asociados, a que tengan ejemplo. Mira, hoy sacamos un videoblog que lo Ujú. llamamos La gestión de las retribuciones en especies en un despacho y ostras, es que es brutal. ¿Por qué? Porque damos ejemplos Ujú. prácticos Claro. de cómo esto que hablamos del CRM, cómo lo puedes llevar a una ficha, por ejemplo, la gestión de retribuciones en especie. Si compras Ujú. un vehículo, te lo afectas una parte a nivel personal, ostras, pues cuánto vale el vehículo, puedes crear un campo de fórmula, directamente sabes si hay reducción o no reducción, cuál es la cantidad exacta que va a ser la retribución en especie. Pues todo eso llevado a casos prácticos, a que tú los veas, porque lo más jodido es pensar, como hemos dicho. Y cuando tú tengas Ujú. claro, dices, ostras, pues es verdad, una ficha, vale, hazlo en un Word, hazlo en un Excel, da igual. Ujú. ¿Eres un poco más avanzado? Pues llévatelo a un CRM. Pero vas a aprender modelos de gestión
casos prácticos y luego Ujú. tú lo aplicas y lo adaptas, ¿vale? Esa es para mí la Exacto. parte más importante, ¿vale? Genial, genial, perfecto. Y para ir finalizando, me gustaría que pudiéramos, digamos, hacer un argumento realmente de aquella persona que nos está escuchando, que dice ahorita, esto que escucha el CRM me parece interesante, pero que todavía no lo tiene del todo claro. Aquí realmente nadie nos ha pagado para hablar de CRMs, ¿eh? No. No es un tema de que tengamos interés en marcas individualmente, simplemente que creemos ambos, por experiencias en nuestras empresas, que realmente pues, es que genera valor, genera control, genera seguridad y te permite escalar de forma controlada y mejorar en rentabilidades y ofrecer mejor calidad a todos tus clientes. Un último motivo o unas últimas palabras para que la gente se decida apostar por el CRM en su nivel de organización. Bueno, yo lo resumiría y lo que quiero para mí es lo que quiero también para el resto de las personas, ¿no? Porque nunca daría un consejo de algo Ujú, que no haría para mí, ¿no? Y es claro. todo lo contrario, sino todo lo que hago en mi día a día y todo lo que explico es porque lo aplico para mí, porque es lo que yo sufro y es lo que yo veo Y se joder, nota. y sé que realmente es también la experiencia de mucha gente. Entonces, un poco para resumir, ¿y por qué un CRM? Mm, control, control. Es decir, Es la la palabra es palabra. control. La palabra es dormir tranquilo. Ujú, La cuestión es y centralizado. Yo lo denominaría un control centralizado, que ujú, desde un único lugar sea capaz de decirte qué está pasando, en exacto. qué situación están las cosas. Porque Totalmente. tú ahora mismo me preguntas por cualquier cosa en el despacho y te digo si está hecha, no está hecha, si no está hecha, quién la va a hacer y el día que está programada incluso para hacerla. Y la tranquilidad que da eso. Y la tranquilidad que da eso. Es control. Sí, porque al final ahora te pones enfermo. El CEO de la empresa se pone enfermo. Entramos al CRM y lo tenemos todo. Es que, Todo, es toda la que. información. Ahora, llegar hasta ese punto, bueno, pues hay que dar el paso uno. Cuando Ujú, ya des el paso uno, das el dos y del dos al tres. Por eso yo digo a mis compañeros que siempre vamos a estar en un modelo de construcción. claro. Y no pasa nada. Sí, Lo sí. importante es ficha de empresa, luego tendrás informado todos los Paso a contactos paso. bien, luego todas las oportunidades comerciales, luego los DNI, luego esto, luego lo otro, pum, 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 y cuando te das cuenta dices, ostras, que tengo todo centralizado y con control. Ostras, eso de Y verdad no tranquilidad tiene a eso. precio. No Totalmente tiene de precio. acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, no, es así. Es así. La verdad que un CRM aporta mucho control. Y al final, para poder tener una empresa que prolongue en el tiempo y con previsiones de cada vez poder generar más negocio, es muy importante construir unas bases sólidas y creo que en un CRM las conseguimos. La Sin verdad que duda. ha sido una charla que creo que hemos dado buenos consejos prácticos además. Recordar que aunque la curva de aprendizaje no es alta, hay bastantes cosas que se pueden llegar a implementar dentro de un CRM y que lo importante es ir paso a paso sin agobiarse, que empecéis con lo más básico que se os ocurra, que una vez estéis dentro vais a ir viendo cómo podéis irlo mejorando, tomaros una buena capacidad de análisis y de tiempo de cuál es la plataforma que mejor se va a adaptar en vuestro camino para no tener que hacer cambios a lo largo del tiempo. Y cualquier cosa nos la podéis dejar en los comentarios, que estaremos encantados de responderos. Y pues nada, Tomás, la verdad es que muchas gracias por invitarme de nuevo a este podcast y sobre todo para hablar algo que tanto me apasiona, que es el mundo de la gestión interna, que es el mundo del CRM, que es el mundo del control y del dormir tranquilo. De verdad y sobre todo si eres empresario, seguro que nos vas a entender mucho mejor porque, Totalmente, y sobre todo poner foco. También el CRM te va a ayudar a poner foco y no dispersarte mucho. totalmente. No, el placer ha sido mío de tener a una persona que solo con verte la cara cuando hablas del CRM se nota que Sí. realmente te gusta y que mejor que poder hablar desde la experiencia personal. Yo creo que de aquí sacamos muchas cosas interesantes para toda la gente que nos escuche. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. En nuestro canal y en el de José Pedro de Centro de Innovación tenéis mucha información a nivel de tecnología, en nuestro caso un poco más de marketing, de cómo ir generando nuevos clientes. Además somos una agencia de marketing, por lo que si a veces necesitáis ayuda y soporte de nuestro lado, podéis contar con ello. También acordaros de que existe una comunidad muy proactiva y con los usuarios realmente activos, que al final comunidades en las que nadie habla no tienen mucho sentido, pero os garantizo de que en Centro de Innovación no es así. Podéis ver un poquito cómo funciona y os animo a que podáis entrar, que por la cuota que tienen, la verdad, que vale mucho la pena.
Así Muy que bien. nada, seguro que te volveremos a tener por aquí por el canal en el futuro. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, Tomás.